Bienvenidos amigos a otra edición de Cámara de Crimen. ¿Cómo te va, Rolando? ¿Qué tal, Richard? ¿Cómo estás? Tenemos un sábado cargado de historias atrapantes, cargado de historias muy dramáticas. ¿Por qué? Porque hoy vamos a hablar del caso de Sofía, una joven que cayó de un balcón de un tercer piso. Primero se pensó que había sido un accidente. Ella estuvo internada durante un mes. Finalmente despertó y acusó al novio. Vamos a tener una entrevista, vamos a hablar con la madre, vamos a hablar con el abogado. Y también nos vamos a meter con el caso de Emily Rodríguez. Sí, Se han que tiene conocido novedades. las pericias toxicológicas, Obviamente. finalmente, Richard, que se hicieron sobre el cuerpo de la modelo brasileña que el 30 de marzo cayó del departamento del empresario Francisco Sáenz Valiente. Pero además tenemos que hablar de lo que está ocurriendo en el juicio por la masacre de Monte, el asesinato de 4 jóvenes a manos de la policía. Hay muchas novedades, Richard. Sí, seguimos el juicio. Lo estamos siguiendo, Seguimos el este juicio, juicio por la masacre de Monte. Y hay novedades porque hay declaraciones muy importantes y hay otras declaraciones que realmente llaman la atención. Las vamos a estar analizando acá con Rolando. Todo. Si te parece, vamos a comenzar esta edición de Cámara de Crimen con el primer tema, lo había adelantado Rolo, que tiene que ver con, a mí me hizo acordar a un cuento, un viejo cuento, de un autor estadounidense, donde el caso, que no tenía salida, se resuelve cuando inesperadamente quien parecía muerto se levanta y dice, vos fuiste. Así, tan dramático como esto. Me hizo acordar a ese viejo cuento de un autor estadounidense, de la época clásica. Una chica se cae por el balcón. ¿Se cae? ¿Se cayó? ¿O la tiraron? Ese fue el dilema inicial. Para hablar de este caso, que luego tiene el paso siguiente, que es cuando se conoce de qué estamos hablando, no se cayó nada. Vamos a referirnos a este caso, como decía, después de esta barrida. Dale. Richard, Sofía Tuno tiene 21 años, es tatuadora, vivía hasta que ocurrió este episodio que les vamos a contar en el tercer piso de un edificio de la ciudad de La Plata. Vivía junto a su novio, hasta que el 28 de marzo Sofía cayó por el balcón a la calle. Quedó muy malherida, una situación muy impactante, una chica tan joven que cae al vacío, que queda tendida en la calle, luego de atravesar un techo de chapa, de tratar de agarrarse de un cable, termina cayendo al vacío. Estaba con su novio en el momento de la caída. El novio se llama Facundo Lemos, tiene 23 años, se autodefine músico, dice ser rapero. Ahí lo están viendo a Facundo Lemos, quien en el momento de la caída de Sofía tuvo un breve diálogo con algunos vecinos que salieron a ver qué ocurría. Imagínate, una caída de semejante altura, es como los vecinos obviamente se interesan por el tema, pero ahí tiene algunas expresiones que llaman la atención, ¿no? Llaman mucho la atención porque lo primero que hace Facundo Lemos es aclarar que él no tenía nada que ver. Sí, a ver, ¿quién te preguntó algo? Yo no hice nada. Se cayó tu novia, vamos a ir por ese camino primero. Él dice, yo no hice nada, no tuve nada que ver con esto, les juro que no. Incluso algunos testigos hablan de que se arrodilló para tratar de sostener esto que no tenía por qué explicar, que él no tenía nada que ver con la caída de Sofía, que estaba en el piso necesitando ayuda médica. Claro. El segundo episodio extraño alrededor de todo esto es que en un momento dado, con Sofía todavía esperando ayuda, Facundo Lemos se toma un taxi y se va del lugar. Se fue. Se va. Se va del edificio, del departamento donde estaba viviendo. Se fue. Con una excusa cualquiera. Se fue. Él dice, no, voy a buscar una ambulancia. Y se va en el taxi. Sofía seguía tirada en el piso. Nadie tenía claro en qué estado se encontraba realmente. Por suerte hubo asistencia médica para Sofía. La imagen de la caída es terrible. La imagen de ese techo que están viendo que atravesó Sofía realmente estremece. Sofía finalmente es asistida, la trasladan a un hospital y está en coma durante por lo menos 5 días. Luego le inducen el coma
continúa en terapia intensiva. Un estado gravísimo, o sea, estamos grave. hablando de un estado muy grave, y que duró en realidad más de un mes. Si querés, Richard, veamos, y les advertimos que es una imagen muy sensible, Sí. el video de la caída de Sofía, para tratar de tomar un poco de magnitud de lo que estamos hablando. Con las precauciones del caso, vamos a poner las imágenes al aire. Fíjense la gente que pasa caminando, Bueno, que sí. se sorprende ante la caída de algo que es Sofía. Que corren, ¿no? Empiezan a correr las dos personas que pasaban allí, ella cae detrás de ellos. Bueno, es una imagen fuerte. Muy fuerte. Sofía sufre una fractura en la columna, sufre una fractura en la pelvis, sufre una fractura en la escápula. Por eso hablamos de un estado muy grave que hace que los médicos la tengan sedada durante un mes. Pero finalmente, por suerte, Sofía logra recuperarse, logra abrir los ojos y logra hablar, Richard, y logra dar una primera explicación de lo que ocurrió. Ahí se empiezan a caer todas las mentiras que había alrededor de su caída. Sofía nunca se hubiera tirado por sus propios medios, Sofía no había resbalado. No tenía motivo, por otra parte, para tirarse. ¿Por qué se iba a tirar? Sí, una cosa Si uno repasa las imágenes de las redes sociales de Sofía, se la ve feliz, se la ve con su actividad de tatuadora, se la ve junto a Facundo Lemos compartiendo una hamburguesa, diciendo amor verdadero, se la ve como una chica feliz, como una joven que está enamorada y que no tiene ninguna preocupación. Pero claro, la versión hasta el momento en el cual Sofía abre los ojos era que Sofía se había tirado, Claro. que había resbalado, Claro. que había tenido un accidente. Facundo Lemos estaba libre mientras hacía su vida. De hecho, no le interrumpió. Después nos vamos a meter un poco en eso, pero él siguió como si nada. Como si Richard. nada. Sofía se cayó, yo no hice nada, fueron aquellas primeras palabras y con eso se mantuvo durante muchos días. Bueno, todo el tiempo que le llevó a Sofía recuperarse, por suerte, de una situación muy grave. Sofía, por supuesto, tiene un estado de salud delicado en este momento, pero el punto al que vamos a ir es a lo que dijo, a lo que llegó a contar Sofía. Sofía, en cuanto pudo proferir alguna palabra, dijo, fue Facundo el que me tiró. Fue él. Fue él. No me caí, no me tiré, fue Facundo. Y así fue como se empezó a desentrañar una historia que estaba oculta y que tenía que ver con un ataque de Facundo Lemos a Sofía dentro del departamento en el que convivían desde hacía poquitos meses, una situación muy violenta en la cual, según se va reconstruyendo ahora, Facundo Lemos habría intentado ahorcarla dentro del Ese departamento. es un punto importante. Este es el primer punto, Ese es un Richard. punto importante. No solamente lo señaló como el autor de su caída, o sea, me empujó, me tiró, sino que antes hubo una pelea. Claro. Y en esa pelea, él la golpeó. La golpeó, la intentó ahorcar y demás. O sea, los vecinos escucharon gritos de pelea. Pero todo eso había quedado como, no sé, había quedado tapado, olvidado, es la palabra que usted quiera ponerle, por el hecho de que yo no hice nada, se cayó, yo no hice nada, se cayó y desapareció este tipo. Y todo este tiempo, en todo este tiempo, él estuvo libre de cualquier sospecha, más allá de la que pudiera tener algún familiar cercano de la víctima, de Sofía. Pero él estuvo afuera de todo eso. ¿Por qué estuvo afuera de todo eso? Porque no se indagó, ella estaba ahí entre la vida y la muerte, se impuso la vida, y a partir de ahí y de su propia fuerza, de su propio ánimo, cuando se recupera, habla y dice, en ese momento se conoce la historia de este caso. Por eso es tan importante la recuperación y fue él. De alguna manera, una recuperación milagrosa donde la propia víctima logra acusar al hombre que intentó asesinarla. Cuando se conoce esta declaración que hace Sofía, todavía internada, esto que le cuenta a sus familiares, que le cuenta a su mamá, con la cual vamos a hablar ahora en instantes, lo que hace la justicia es avanzar finalmente en la causa judicial y ordenar la detención de Facundo Lemos. Ahí los estamos viendo a Sofía
y a Facundo en una de las últimas publicaciones de redes sociales de Sofía. Se las ve como una pareja absoluta y completamente normal, pero realmente lo que estaba ocurriendo, sabemos ahora, era muy distinto. Claro. Era otra cosa, Richard. Claro. Sofía acusa y Facundo Lemos es detenido, acusado de tentativa de femicidio, de ser el hombre que quiso matar a su novia arrojándola desde el tercer piso de ese edificio que ustedes están viendo en pantalla, con la clara intención de asesinarla, Richard. No cabe claramente otra explicación a lo que hizo este hombre, según la propia declaración de Sofía. Ahora nos vamos a meter un poco en los detalles, pero el hombre ya está señalado, el hombre ya está detenido. Por supuesto, todavía falta que la investigación avance, que se hagan pericias, que se tomen más declaraciones, pero había una verdad que estaba oculta y que salió a la luz gracias a la víctima. Esto parece una verdad de perogrullo, pero frente a la declaración de este muchacho diciendo ella se quiso suicidar, se le agrega después, como contrapartida, la declaración de la propia víctima y dice, no, me quiso matar, me tiró. En consecuencia, lo de que se quiso suicidar queda absolutamente borrado del tema. Que ese es, por ejemplo, la razón de peso, se podría decir, por la cual este hombre, este pibe, 23 años, está detenido y acusado de un delito tan grave. La prueba fundamental, bueno, obviamente testigos hasta ahora que se sepa, vamos a conversarlo en un instante con la mamá de Sofía, no hay, pero frente a la declaración de la víctima, ¿qué otra cosa se puede agregar? Sabemos, aparte, que la declaración de la víctima coincide con lo que hemos visto, con el video y con las consecuencias de lo que hizo. Es que tiene un antecedente. El antecedente es que en ese departamento hubo una pelea y que este hombre la golpeó. Este hombre, este pibe, como quieran ponerlo, la golpeó. Y a consecuencia de esa pelea, ¿cómo termina esa pelea? Termina, en realidad, pelea es una manera impropia de decirlo porque pelea es acometimiento de dos, mínimamente. Acá no hubo una pelea, hubo una agresión de un varón hacia una mujer. ¿Que cómo termina? Y termina tirando a la mujer por el balcón. Lisa y llanamente. Hace 40 días o más que estamos hablando de este tema, pero recién ahora lo podemos decir así, gracias a la propia víctima. Richard, estamos con Guadalupe, la mamá de Sofía, con Emiliano Núñez, su abogado, gracias por venir. No, por favor. Guadalupe, lo primero que queríamos saber es cómo está Sofía en este momento, ¿cómo se encuentra? Y ahora está bien, ayer fuimos al médico, le sacaron el andador y ya le dieron un trípode. Un trípode. Sí. Así que físicamente está mejorando increíble y ahora vamos a ir a una clínica privada donde la van a ir tratando de todas las rehabilitaciones que tiene que hacer, que es de garganta, de escápula, de pelvis, de cervicales, bueno, todos los distintos médicos que los reúnen en uno solo, así que venimos bien. Le espera un largo camino de recuperación. Y sí, también de recuperación física, y también porque ella lo que tiene y lo que me refiere siempre es que le quedó muy grabada la imagen de él mirándola. ¿Mirándola desde arriba? Porque él cuando la tira del cuello por la ventana, cuando ella se acerca a fumar, que se calma un poco, le deja de pegar, se acerca a la ventana a ella para fumar, se vuelve a enloquecer este chico, la agarra del cuello, la tira y ella se agarra de unos cables. Sí, que lo habíamos visto. Ahí están en ese momento. Y lo ve a él, como la mira, y que en vez de ofrecerle la mano, la mira y la deja caer. Esa es la imagen que Sofía más me refiere últimamente y que más le quedó grabada. Como que le quedó el impacto. Y sí. ¿Cómo fue el momento en el cual Sofía despierta y cuenta esto que había pasado? ¿Y qué cuenta? Estuvo en terapia intensiva, estuvo en coma al principio, que nos decían todos los días que se iba a morir. Nosotros se lo referimos a una beata que, bueno, que milagrosamente después de un rezo, Sofía empieza a tener signos vitales estables y demás, y estuvo casi 18 días en terapia intensiva y 10 en sala común, que creían que tenía como para 3 meses como mínimo si sobrevivía en terapia intensiva. Así que fue, ya le digo, milagro tras milagro, de que ella pueda seguir viviendo,
que pueda recuperarse como se recuperó y que pueda acordarse. Porque lo que nos decían los médicos era que era probable que ella no recordara nada del evento Por el estrés traumático. postraumático. Claro. O que no recordara nada o lo recordara en años o... Porque Pero, nunca lo pero fue recuerdo. inmediato. Fue inmediato. Digamos que, Sí. bueno, en este caso no, Yo digamos, fue no sé inmediato. si es porque es joven o porque Dios lo quiso así, pero fue... Guadalupe, ¿usted rapidísimo. lo conocía a este muchacho? Sí, lo habíamos visto, lo veíamos poco porque la fue alejando de las amigas, de la familia. Yo lo ¿Cuánto invité tiempo estuvieron ellos hasta 8 este meses. episodio? 8 meses. 8 meses, sí. Bien, y en Eh, ese lapso, como que... Él se va a vivir con ella, al departamento de ella, Ujú. y vimos que la alejaba de las amigas, después empieza a alejarlo un poco de nosotros, con los abuelos, que ella es muy presente, con los abuelos y conmigo, Sí, sí. y los invito de vacaciones, porque veía cosas que no me gustaban, para chusmear un poquito más. Un día me voy con mi papá y la más chiquita a la playa y los dejo solos en la casa donde había alquilado, y los vecinos de atrás me dicen, ¿cómo grita el calladito? Porque yo le decía el calladito porque no hablaba, o hablaba muy Cuando bajo. andaba delante con de- usted. cuando estábamos presentes nosotros. Ajá. Amigas, familiares, el chico era un divino. Y hasta Sí. ni le oías la voz porque casi ni se lo escuchaba. Sí. Cuando me voy, tienen una discusión en esa casa y los vecinos me escuchan. ¿Esto en la escucharon costa cómo le bonaerense gritaban. fue? Sí, y yo ya le había visto un golpe en el ojo que le pregunto rápido a Sofía, le digo, ¿cómo te golpeaste? Y ella me dice, no, y me empieza a inventar. Viste que uno conoce a los hijos, Sí, más claro. en esta plena adolescencia, todos pasamos por eso y más o menos nos podemos dar cuenta de algunas cosas. Bueno, me había parecido todo eso raro. Me lo llevo de vacaciones, después unos días a casa y después me la tiró. No llegué a hablar con ella sola porque no se le despegaba nunca del lado. Que la ¿Él tiró. también es de La Plata? Él es de La Plata. Mm. ¿Cómo te enteraste de que Sofía había caído al vacío? Me ¿Qué noticia te avisó llegó y cómo te el llegó? tío paterno. Me llamó por teléfono, me dijo que estaba en el hospital. Yo fui corriendo para el hospital y mientras iba corriendo, llamo al novio de Sofía, llamo a Facundo, que no lo llamé yo, lo llama mi novio, mientras yo iba manejando como una loca. Y le digo, decile qué le pasó, qué pasó, que quiero saber qué pasó. Y atiende Facundo y lo único que decía es, yo no fui, yo no fui. Entonces mi novio se puso nervioso porque dijo, acá, Tu novio acá le le dice, hizo "Yo algo. no fui". El Directamente. novio de Sofía, este Facundo, Sí, sí. le dice A a tu mi novio. novio que yo no fui, yo no fui. Entonces mi novio, cuando él dijo eso, dijo, bueno, este hizo algo, algo pasó. Eso fue lo que él me dice que pensó y cortó para que yo no me enteré porque pensó que era grave. Y de hecho sí lo era. Cuando oyó esas palabras de yo no fui, es muy raro. Por Se supuesto. arrodilla aparte el chico. Con la vecina. ¿Se Pero arrodilla ¿cómo? Una vecina. ante quién? La ante vecina. la vecina y ante el padre de Sofía, que es el primero que se entera y llega a la escena del crimen. Pero no, a ver, se arrodilla, pero no dice, perdón. Sí, me-". dice, ¿Sí? perdón, Sí. yo no fui y, perdón, yo no fui, se tiró. Textual. Esas 3 cosas. Perdón, 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 yo no fui, se tiró. Y esto lo escucha A el dos papá de personas. Sofía. El papá y la vecina. vecina. Y a Del partir de eso, departamento Baja La después. que escuchó la discusión. Sí. ella escucha una discusión. No, en realidad no es que escucha la discusión, sino que él la tira a Sofía. Mueve 2 sillas hacia la ventana con un montón de ropa, acomoda la escena del crimen, sale de ahí, va a la vecina, le golpea la puerta a la vecina que parecía que le iba a tirar abajo. Cuando abre la vecina, él se arrodilla y decía, yo no fui, perdón, pero ella se tiró, perdón. Esto es lo que nos cuenta después la vecina a nosotros, que Claro. encima en la primera declaración no lo declara, porque la agarraron, la chica tiene 21 años como Sofía, al lado de Sofía tirada en el piso, en esas condiciones que bueno, ustedes vieron la caída, yo Sí, no sí, puedo sí. ver todavía ese video. Sí. Y la chica tirada en el piso y le van a tomar declaración en esa misma noche. Así que lo en poco shock. que pudo hablar fue poco y nada, por eso la fiscal tampoco tenía tantos elementos, que es lo que se habla mucho de por qué no quedó No preso. actuó de entrada. No, Y además no había... que había algunas situaciones que eran dudosas, pero primero que actuó comisaría al principio, que no es lo mismo. Ajá. Ya lo sabemos, muchas causas prescriben porque la comisaría hace mal las actuaciones. Creo que habría que empezar a mirar este tema y que por favor estén más preparados para este tipo de casos y para cualquier otro. Lo venimos mirando así. Y segundo, que estas cosas no las tenía la fiscal. La declaración entera de esta chica, se la La hacen declaración entera de esta chica, Sí. tan importante, doctor, ¿cuándo se produce? hace Se- poco. Sí, hace 3 días antes del pedido de detención formal que realiza la doctora Laki. ¿Cuándo se lo Eso- detiene a este hombre?
¿Qué No, dice? ni bien presentamos las pruebas de la declaración de esta chica, la de Sofía y el informe médico de medicina legal. Cuando le dan el alta a Sofía, perdón que te interrumpa, no. cuando le dan el alta a Sofía, ahí se agrega la historia clínica en la fiscalía. La historia clínica desde el inicio del tratamiento y lleva de conjunción y de acompañamiento un informe del cuerpo médico legal de la directora, que es Virginia Kramer, que hace un informe muy detallado y minucioso que ella en una entrevista dice prácticamente hizo una autopsia en vida, porque podía haber pasado cualquier cosa. Y gracias a Dios hizo ese amplio estudio y tan minucioso. ¿Por qué? Porque se tomó el trabajo espectacular de detallar fotográficamente cada golpe que tenía Sofía, el cuerpo de Sofía. El cuerpo habla, las lesiones hablaron. Que no tenían que ver, lesiones que no tenían que ver No con la tenían caída. relación causal con la caída. Eso Como- es muy importantísimo. Es importantísimo. Fundamental. El Fundamental. segundo día de internada de Sofía. Es pues. importantísimo. Bueno, le toman de arco superciliar derecho, una trompada, Claro, piña. Sí. apretón en el brazo, maniobras de defensa. Habla de maniobras de defensa de Sofía. Y también que hay que destacar que esto tenía continuidad, porque la doctora también encontró lesiones de corta y reciente data, que no eran de ese día, pero eran de días anteriores. O sea que venía pegándole a Sofía. Evidentemente sí. en los días. Habla, en el informe completo, habla de 2 golpes importantes, uno de 15 por 10 centímetros y sobre la pierna uno de 55 centímetros de dimensión. Grande, Sí. muy grande. Muy grande. Sí. O sea, modestamente entiendo, sin ser profesional de la salud, que la destrozó a golpes. Se produce ese encuentro en el living. Sofía se pone a fumar el cigarrillo y él nuevamente va y la agrede. La tira y ella, sosteniéndose en esos cables En que un se cable. repiten en esa imagen, trata de salvar su vida, pero estaba ya golpeada, lesionada. Que si Y la él no la caída hubiera ayuda. sido directa, Y- no lo fue, no lo fue. Hablamos, en los medios se presenta como que fueron tres pisos. 3 pisos son de departamentos, pero abajo Pero hay tenemos un- 2 más de locales. Es decir, que la tiró de una altura real de 5 pisos. Y se Buena salvó recomendación. porque están esas chapas con esos tirantes de metal Sí. que procuraron de alguna manera de amortiguar la un caída, poco. reducir la velocidad y que tenga un doble impacto. Claro. Ella Ahora, tiene- es un muchacho fuerte, digo, porque si no entendí mal, la toma del cuello la lleva y la larga. No, ella ya estaba al lado de la ventana. Estaba en la... La Ella agarra y estaba la fumando al lado de la Exacto. ventana. Primero le Es pega- empujón entonces. Primero le pega en la cabeza, que me dice ella La que toma la y la mareó. tira. Y la después toma- la agarra del cuello y la tira. bien. Bien. Guadalupe, No es todo. quería volver a Te esa... pido si no me pasa en el video porque Dale. me mata. No lo vamos a hacer. Todavía no lo vi No, no, de cuando está- cae. Está muy bien. No, lo mostramos al aire una sola vez igual y No, queremos que lo vean. está perfecto que muestren las cosas como son, pero yo no lo No, puedo ver, me pone nerviosa. Particularmente, no, obviamente Sí. atendemos eso, no lo vamos a hacer. Guadalupe, nos decías que Facundo va, le golpea la puerta a la vecina, se arrodilla, le dice yo no fui. ¿Y qué más hace después de eso? Facundo, según cuenta... La chica dice los de testigos. bajar, él dice, bueno, vamos por la escalera, bajan por la escalera y cuando llega al piso de abajo, la chica se arrodilla al lado de Sofía, le empieza a asistir, a decir que se aleje todo el mundo, hasta que llegara la ambulancia y él dice que va a buscar una ambulancia en taxi. Y uno de los vecinos dice, no, que vamos a esperar a este, llamamos. Y llamaron los vecinos. Claro, Y los es una vecinos no zona- llamaban Es una y zona cerca del esperábamos. tren, ¿no? Exacto, a Sofía, metros. sí. Está O sea, enfrente. que hay movimiento. Hay Es un una montón de conjunción de, movimiento. es Como una para- conjunción de arterias Pleno importantes, 44, Llama una en la y viene. estación. Eso, frente Claro. a una situación como esta, más de uno puede Totalmente. llamar a Cualquiera. la Cualquier asistencia. persona. Entonces, en la intención de ir en taxi a buscar una ambulancia, No. a mí me da a pensar cualquier cosa menos que iba a buscar No, una y ambulancia, bueno, más pero que demorar. Viéndolo de afuera es una huida. Sí. No solamente huida, puede ser también demorar la atención médica, porque si él la ve y la deja caer es que ya tenía intención de asesinarla, a sangre fría es esto. Bueno, el hecho en sí mismo, Eh, sin considerar de entrada el resultado, el hecho de la acción en sí misma de tirar a alguien por la ventana. Totalmente. Sí, pero 10 supongamos metros que... es Totalmente. Bueno, pero supongamos que, no sé, hubo una pelea, son dos chicos No, la jóvenes, el entiendo. chico Claro, ya pero lo tendría grave acá es problemas que o algo ni y siquiera una tuvo cosa la así. maniobra de Y arrepentimiento, tuvo, porque ella claro, estaba tuvo colgada la del oportunidad de cable. ¿Qué arrepentirse. sé yo? Se le Y no lo brotó, hizo. que está mal, no digo que está bien, no justifico, entiendo. por favor, No. que se quede claro, pero ni siquiera le extendió la mano. O Está sea, una claro. basura humana.
Y después ni siquiera llamó a No. una ambulancia. Y se va Y en después, taxi. mientras diciendo esté que iba a buscar internada, la ni la fue a ver ambulancia. una Él se sola encargaba de vez. la ambulancia yendo en taxi a buscarla. Si no se avivaban los vecinos y no llamaban a la ambulancia a ellos, Sofía llegó por minutos. Por minutos fue salvada su vida. Llegó sin Ni signos bien vitales. llegó, ni bien llegó, ya le sacaron el vaso. Y decían el tiempo de la rapidez, Perdón, que si no era ¿llegó tan sin rápido. signos vitales? Claro, al hospital llega sin signos vitales. Bueno. Y no solo la atienden, sino que le sacan el vaso porque pensaban que eran más órganos internos Tuvo estallados. fractura de Por la suerte C6, solo fue el C7, vaso que no cervical provocó. 6, 7, la torácica 1, 2, Claro. cresta ilíaca, Bueno, La bueno. fractura de escápula, escápula, la perdió el pelvis, vaso, tuvo el cráneo. complicaciones gravísimas a nivel respiratorio por los pulmones. Entiendo yo que en el primer Todavía impacto no que le se da sobre funciona. el chaperío, al 100, como que le explotaron, tuvo sangrado. interno. La verdad que el equipo médico del San Martín hay que destacarlo, porque uno critica cuando las cosas no funcionan. Sí, sí, sí. No, Pero acá hay No, que sí. sacarle el sombrero al equipo Impresionante. médico y técnico. Por Aparte supuesto. estaban si que la sí. doctora no hacía encima ese de peritaje, ella, el escenario quizás sería otro, porque sí. ¿cuánto dura un moretón? Ustedes se golpean, ¿cuánto Días. dura? Semanas. ¿72 horas? ¿5 días? El cuerpo habló y gracias a Dios la profesional hizo su trabajo Sí. y con excelencia. Guadalupe, te quería preguntar dos cosas. La primera es, ¿qué pensaste cuando te encontraste con tu hija internada? O sea, ¿qué reconstrucción te hiciste en cuanto a lo que había pasado? Y después quiero que nos cuentes el momento en el que Sofía te cuenta. Cuando mi novio me dice eso, pensé que la había tirado. No la tiró. Ya de entrada. Y sí. ¿Qué otra cosa puede ser? Una discusión y la chica aparece tirada en el piso de un 5.º piso. No, esto no es. Y aparte ya venía viendo cosas extrañas de ella, de él, cuando estaban juntos, que si bien no se mostraba mucho el chico, le he visto miradas que Sofía decía algo, él la miraba así y ella hacía que nunca. Sofía es todo lo contrario, tiene un carácter bastante particular y verla así a mi hija era raro. Era todo raro. O sea que desde el primer momento vos dijiste, Es que yo los estaba buscando Esto a la ver quiero. qué estaba pasando ahí. Hacía como 3 meses que estaba viendo cosas raras y por eso me lo llevo de vacaciones en febrero. Esto fue en marzo. señor. sí, 28 El de pálpito de marzo. madre. Me lo llevé de vacaciones y me lo llevé a mi casa a vivir un tiempo. Pero se volvían a la casa de ella, se volvían y empezó a no querer atenderme a mí en la puerta de la casa. No, que estoy cansada, justo estaba acostada, mamá, vení en otro momento. Justo ahora viniste. Nunca. O sea, ¿de qué se escondía mi hija? Que ¿Qué es lo sabemos que no si me no quería estaba mostrar? golpeada, porque consecuentemente la Es que pericia habla tiene- de eso. Tiene golpes Claro, de golpes anteriores previos, también. Anteriores previos, sí. Anteriores a la caída y a todo este evento, o sea que ya venía golpeándola. Estos días que yo traté de ubicarla y que no me abría la puerta Ella se escondía para que vos no para que vieras. no viera, porque ya le había visto lo del ojo también, le había Además, cuando preguntado. hablamos de suicidio uno se tira hacia adelante. ¿Cuánto pesa el cráneo de una persona adulta? Sí. 6, 5. La gravedad, contra la gravedad no hay nada. No podemos cambiar la física. La gravedad, la cabeza hubiese sido el primer impacto. Y el instinto humano, ¿qué hace? Que apoyemos las manos. Por más que nos queramos suicidar, el instinto es apoyar las manos. Y ella no tiene lesiones en las manos. Ella tuvo una caída. Y si ustedes ven el video, Cae como parada. cae de costado, primero le golpea la cadera en el último impacto. El último impacto habló del pavimento. Sí, Y sí, por sí, último, tac, la cabeza. Claro. Por eso la cresta y después por eso la fractura de cráneo. Guadalupe, ¿cómo fue el momento en el cual Sofía te habla y te cuenta? ¿Qué Yo te no dijo? estaba la amiguita que justo las empezamos a poder permitir ir a cuidarla y yo me he ido a dormir a mi casa y me llama la amiguita que estaba con dolor en el pecho y que se sentía que se ahogaba. Entonces le digo, debe estar con un ataque de pánico, llama a las chicas de salud mental que le den algo y yo ya voy para allá. Mientras yo iba ya le había empezado a contar a la amiga. Entonces cuando llego me dice que Sofía se había despertado, que bueno, que no se lo estuvo guardando un rato y ahí empezó a sentirse ahogada y lo habla con ella. Y le empieza a contar cómo fue con lujo de detalle. La amiga estaba blanca cuando llegó al hospital. ¿Te lo repitió a vos? Sí, me lo vuelve a repetir cuando le digo, Y se podemos, grabó, sí, grabó y la ese grabé. momento, y fue agregado en la causa. Como que Ni bien se levantó. habrá hizo sido eso. una especie de descarga para ella. Digo, Sí. Sí, es una Es que el pregunta. ataque Comparto de su pánico criterio, sí. justamente no estás Bueno. hablando de algo que te está molestando y te está doliendo. Lo contuvo hasta donde pudo. ¿Hasta dónde pudo? Y un ratito hasta que la amiga llegó y empezó a hablar Hay que estar en el lugar de ella. Sí. Sin duda. ¿Y a vos No, qué, no, te, obviamente. qué te contó, Guadalupe? ¿Qué te dijo? Eso, que le había agarrado el cuello, que le había pegado adentro del departamento, en la ventana, y que la tiró. Que ella llegaba de trabajar, que estuvieron discutiendo
y que se volvió loco y le empezó a pegar. Porque Que sí, como trató de parte defenderse una forma- también, porque ella trata de defenderse, sí, pero está acreditado no también. pudo. No pudo. ¿Y te contó más de los ataques que sufría? ¿Cómo No. se disparaban estos ataques de...? No, me Era contó asesina solo por- de al fin y al ese cabo es día. eso. De días anteriores todavía no estoy ni siquiera preguntándole porque no Se la quiero está tratando estar de con contener esto. Sí. porque los medios, esto, Sí. Claro, claro, la lesión, está bien. no nos olvidemos que es la pareja lo que lo tira, no es que entró a un negocio y Ella un lo amaba, delincuente la lo tenía tiró, como- que sería otro escenario. Acá tiene un doble duelo ella, perdón, el de las lesiones y el del acompañante. Sí. Es tu pareja la que te está tirando. Sí, es el amor, Sí. el desencanto del amor y... Aparte y el en una estar- edad haber donde sufrido él estos adoleces absolutamente todo. Así que imagínate lo que es Sufrimiento para ella terrible. doblemente. Las dos cosas, que te tire la persona que vos amás, que le dio lugar en su departamento, todo, y que la tire a sangre fría, porque es a sangre fría esto. ¿Y qué hizo mientras Facundo Lemos en todo este tiempo en el cual... Facundo Sofía estuvo Lemos internada? estaba en Instagram haciendo vivos, que yo le vi un vivo, después, eso es el- Mientras la mientras convalecencia ella de- estaba en terapia intensiva. Bueno, mira, Saliendo a rapear, a esos cosas de rap hablando que de van rapear, ellos. ¿de qué vive? Y él dice que es carpintero, pero yo no lo vi Carpintero. nunca agarrar una madera. Carpintero. Es lo que declaró Ahora en yo la quería UFI. preguntarle al doctor, cuando lo detuvieron, Sí. ¿ya le tomaron indagatoria? Sí, doctor. ¿Declaró? No, se negó a declarar. Negó a declarar. Hizo uso de ese derecho y se negó a declarar. ¿Tiene un defensor particular o un defensor oficial? Hasta el momento fue asistido por la Defensoría número 8 de Pobres y Ausentes. Bien. O sea, tiene un defensor oficial. Estamos viendo a Facundo Lemos rapeando mientras. Sí. Este tipo de cosas hacía Guadalupe, este hombre, mientras tu hija, su novia, estaba internada en terapia intensiva. Cosas así, sí. Sí, fue a unas cosas que se juntan de rap y fue a participar para ver si ganaba. Él también. seguía con su vida si con no hubiera total pasado nada. naturalidad. O tal vez como si no hubiese pasado nada, considerando que ella no se iba a salvar. Puede ser. Pero tampoco fue al hospital a No, visitarla no, jamás. Ella me No, mandó bueno, un mensaje, él tiene mi bueno. Instagram y tiene mi WhatsApp y tiene el de la Todo. hermana. Ni un mensaje preguntando aunque sea, ¿cómo está Sofía? Es decir, que teniendo en cuenta esto último, Sí. voy de atrás para adelante, Sí. o mejor dicho, de adelante para atrás. Teniendo en cuenta esto, que no mandó ningún mensaje, No. Nada. es evidente que cuando subió al taxi no fue al Y hospital. Es lo que no yo concuerda nada, no tiene Digo, lógica. ¿no? Para Por mí favor. lo que quiso hacer es demorar la atención médica y que ella efectivamente esa noche no la pasara, que de hecho casi lo logra. Pero Sof- no lo logró. Sofía pudo declarar en la causa Sí. ya. Ya declaró, le fueron a tomar Le declaración tomaron a casa porque declaración en todavía domicilio estaba por la en situación cama. crítica de salud de ella. Ujú. Sí. O sea que la justicia ya tiene el testimonio. Ya está. Eso Sí, es sí, clave sí, sí, porque está agregado. Pero El- fue todo muy reciente porque El- primero que a Fiscalía yo no pisé durante casi todo este mes, ¿Vos porque me estabas en el encargué hospital? solamente de Sofía. obvio. Sí, yo Entonces, le pedí que ella se encargue de la sí, salud. la abuela estaba como Era lo loca, indicado. estaban todos como locos y me decían, no vas a hacer, no voy a hacer nada hasta verla a ella bien. Una vez que ella esté bien, ahí será lo que Dios quiera, pero vamos a hacer lo imposible para que este tipo pague. Pero mientras tanto quiero estar con ella y ver si puede sobrevivir, porque realmente estuvimos 6 días pensando que se moría. Todos los los días el pronósticos médico eran diciéndome, críticos. hágase a la idea que por ahí no pasa. ¿Sabe lo que es que te digan eso de tu hijo? Que por ahí no pasa la noche, no pasa la tarde. Entonces, bueno, hasta que ella no estuviera bien, dije, vamos a quedarnos acá. Hubo una religiosa que se acercó Sí. a vos en ese momento, ¿no? Sí, una beata, una monjita que se me apareció de la nada en el pasillo de uno de esos días que yo estaba así, en terapia intensiva, esto fue un domingo, y me dio Estampita. 2 estampitas con una reliquia que estaba autenticada por el Vaticano. Voy hasta la sala donde estaba Sofía, estaba la abuela paterna de Sofía, le di una a ella, la rezamos, tomamos la telita, yo no creo en nada, les comento, pero no creía. Pero después de que hicimos eso, dije, viste, uno está en una situación así, cualquier cosa, agarrás cualquier cosa. Y lo hice con la abuela de Sofía y a las horas empezó a tener signos vitales estables, que es lo que estaba, que iba, venía, le transfundían sangre, entraban médicos, salían, estaba, todos esos días estuvo así. Y cuando me dijeron que estaba con los signos vitales estables fue como,
acabamos de rezar esta cosa rara y de repente la nena se estabiliza. Al otro día le sacan, la gangrena me sale, no, nunca me sale el nombre. Bueno, le sacan una de las bolsitas que tenía, al otro día le sacan el neumotórax, al otro día el sensor Una craneal. recuperación increíble. Si vivía por lo menos 3 meses en terapia intensiva, lo que me decían mis médicos amigos, iba a estar, por el cuadro de cómo estaba Sofía. Y en terapia los intensiva. hechos estuvo 40. No, En estuvo terapia, mucho menos. En terapia Menos. estuvo 18. menos de 18 días. Ah, pero bueno. en terapia bueno, 18, en menos total. de Bien. 18, pero si Bien. lo Milagro. tenían Vale para 3 meses, sí sobrevivía. Claro, O entiendo. sea, fue rarísimo. Vale la Y precisión. nosotros le adjudicamos a esta beata que si puedo algún día me voy a ir a Italia a ver porque fue un milagroso, tanto de que sobreviva como su recuperación. Hoy Y está que las andando cosas, con las cosas se bastón. hayan puesto en su lugar. O sea, Sí, el el tipo donde vamos a debe, tribunales, ella como debe. ella recuperándose y este Como hombre usted bien que dice, exacto. provocó los daños en prisión. Sí, él hoy está detenido, Sí. fue indagado, Sí. imputado del delito de homicidio en grado de tentativa, tentativa. doblemente calificado, Sí, por el vínculo claro. y por violencia de género. Claro, femicidio. Artículo 80, inciso 1 y 11 del Código Penal respectivamente. Sí. La situación procesal es esa. Les agradecemos muchísimo a los No, dos, por a favor. usted, señora, A por ustedes. supuesto que hayan venido, a usted, doctor. Gracias. Y le deseamos para hablar de lo este mejor a tema. Sofía y que se recupere lo más rápido posible. Ya lo está. Gracias. Claro. Esperemos Como en que muchos siga así. casos. Agradecemos su Muchas amabilidad y su tiempo. ¿eh? No, por Gracias favor, a al ustedes. contrario. Gracias. Nosotros hacemos ahora, vamos a ir a otro tema después de esta barrida. Dale. Después de muchos días, sí se conocen los resultados de los exámenes toxicológicos que le hicieron a Emily Rodríguez, que como ustedes saben, cayó también de una ventana a un patio interno en una noche donde lo que ocurrió todavía es dudoso. Todo es dudoso, Richard, y como bien decías, demoraron mucho estos Sí. análisis toxicológicos sobre el cuerpo de Emily Rodríguez, que era brasileña, que tenía 26 años, que en la madrugada del 30 de marzo, como ustedes ven en pantalla, llegaba al edificio de Libertad y Alvear en Recoleta, donde vivía el empresario Francisco Sáenz Valiente. 9:17 de la mañana de aquel día, Emily cae al vacío por el balcón de la casa de Sáenz Valiente, cae desnuda, termina siendo trasladada al hospital, pero muere antes de llegar. Sabemos que murió por los golpes que sufrió en la caída, pero no sabíamos hasta ahora qué había en su cuerpo, qué sustancias había ingerido o le habían dado. Eso ahora lo vamos a analizar con Ricardo, pero primero les queremos mostrar lo que dijo el laboratorio. ¿Qué había en el cuerpo de Emily Rodríguez? Bueno, eso lo sabemos recién ahora. Piensen que esto fue el 30 de marzo. Ahora se supo que Emily dio positivo de alcohol. Lo que dijeron los peritos, Richard, es que tenía 1 gramo de alcohol por litro de sangre. Se los digo así para que lo comparen con la alcoholemia que te hacen en el tránsito, 0,5 es el límite 0,5. permitido en capital. Bueno, Emily tenía 1, el doble de eso. Le dio positivo de cocaína, no sabemos el dosaje. La querella está pidiendo que digan cuánto tenía de cocaína, porque obviamente la cantidad te puede indicar si la tomó por propia voluntad o si alguien Una se la cantidad suministró, porque todo exagerada, tiene un por límite. ejemplo. Claro, Una cantidad exagerada, bueno, pues se puede suponer que hubo algún tipo de forzamiento, de coerción para que tomara. Estoy especulando. ¿Pero por qué? Está bien lo que dice Rolando. Si uno no sabe el dosaje, nada, tiene cocaína, toma cocaína. Bueno, pero ¿en qué cantidad? Es importantísimo. Después no solamente cocaína. aparece marihuana. Esto ya se sabía por relatos de testigos que decían que ella andaba con un vapeador de THC, de marihuana, con lo cual se esperaba que hubiera marihuana. Pero apareció también una lista de 2 sustancias, Sí. MDMA y ketamina. MDMA es una sigla, por supuesto, de una sustancia que habitualmente conocemos como éxtasis. La ketamina es un anestésico que se usa para caballos, que se Sí. usa como droga
ilegal también para generar distintos efectos en el cuerpo. Estas dos sustancias juntas, Richard, aparecen siempre en la llamada cocaína rosa. Son parte de los compuestos que tiene la llamada cocaína rosa, que es un polvo rosa que no tiene nada que ver con la cocaína, pero le dicen cocaína porque también es un polvito, también le dicen tusi por la sigla de sus lo habrán componentes. leído. ¿Cocaína de cocaína rosa o tusi? ¿Qué es cocaína rosa? Bueno, es esta combinación. Ahora, esto es lo que aparece en el cuerpo de Emily. Discúlpame, Todas estas sustancias, te Richard. quería comentar una cosa. La ketamina en particular, el hecho de que estuviese la sustancia ketamina, la ketamina, no estoy diciendo en este caso, en otros casos aparece la ketamina cada vez que hay una situación en la cual una mujer es abusada y a través de esta sustancia se vence su resistencia. En otros casos, no estoy diciendo en este, porque habría que ver el efecto, no somos toxicólogos obviamente, entre la ketamina y el MDMA. ¿Qué produce todo? ¿Qué produce ambas? ¿Qué produce? Pero esta sola, la ketamina sola, lo hemos visto en otros casos, cuando se quiere vencer la resistencia de la mujer, bueno, le suministran subrepticiamente ketamina. Ahora, todo esto desmiente una cosa. Los familiares de Emily dijeron, ella no toma nada. En su cuerpo estaba todo esto. Hay dos miradas sobre este análisis, sobre este resultado del laboratorio. Lo que dice la defensa es, evidentemente, Emily había tomado drogas esa noche, muchas drogas, que mezcladas pueden producir el efecto que describió Francisco Sáenz Valiente, que es una suerte de brote, una suerte de locura, para simplificarlo. Con gritos, como ustedes escucharon en las grabaciones de las llamadas a la asistencia, bueno, donde hablaba Sáenz Valiente, ahí se escuchaba de fondo gritos y demás. Bueno, la defensa de este hombre dice, Rafael todo esto dice, pudo haber hecho que ella tomó todo esto, así que Francisco Sáenz Valiente está libre, entiende la defensa, de la acusación de femicidio. ¿Qué dice la querella? Ignacio Trimarco, que es el abogado de los padres de Emily, dice, no. Acá lo que aparece claramente es el delito de suministro de estupefacientes, por el cual Francisco Sáenz Valiente fue imputado y fue indagado, hoy tiene falta de mérito. ¿Por qué plantea esto la querella? Primero, porque los padres de Emily y las amigas de Emily que no estuvieron aquella noche, dicen, Emily no tomaba drogas, no consumía habitualmente. Las testigos que estuvieron en la casa de Sáenz Valiente, recuerden que esa madrugada, además de Emily, hubo 3 mujeres más, coincidieron todas en que Emily tenía marihuana que había llevado ella. La querella, ¿qué dice? Ella solo llevó marihuana. En el departamento le suministraron las otras drogas. Alguien se las dio, porque ella había tomado alcohol, sí puede ser, había estado en un restaurante, después había estado en un bar, pero las drogas estaban en el departamento. Y de hecho, dice la querella, el propio Sáenz Valiente contó que él estuvo tomando cocaína. Él solo tomó cocaína y de hecho los toxicológicos de Sáenz Valiente solo le dieron positivo de cocaína. La querella especula con lo siguiente. Sáenz Valiente llevaba chicas a su casa y les daba drogas que él no consumía. Él no. Pero se las daba a ellas. Otras drogas, no la cocaína, otras drogas. ¿Para qué? Para vencer eventualmente una resistencia y poder tener relaciones sexuales con ellas. Esto dice la querella, él está con falta de mérito. No, pero sigamos el camino de la querella. Lleva otro problema, por eso la justicia no tomó ninguna decisión. Aún no ha tomado ninguna decisión. No, pero ahora les vamos a contar de una audiencia clave. Digo yo lo siguiente, suministro de estupefacientes, bueno, es un tema que está sobre el tapete, a pesar de que tiene una falta de mérito. Pero digo lo siguiente, no hay signos de violencia sexual. No es necesario que haya signos de violencia sexual para hablar de un abuso sexual. Es cierto. Fíjate esto, Richard. Primer punto, no hay, como decía Ricardo, no hay signos de violencia sexual en el cuerpo. O sea, signos de violación, para decírselos de manera directa. No hay golpes, no hay marcas, no hay rajuños, no hay nada que tenga que ver que sea compatible con una violación. Que no es la única manera de obtener un abuso sexual, o sea, a través de la violencia. Se puede lograr un abuso sexual sin utilizar violencia, con medios de intimidación, por ejemplo, o con medios que vencen la resistencia de la víctima. También puede ser. Pero no hay
de vuelta. Los hisopados en busca de fluidos sexuales Este es el otro punto. dieron negativos. No hay signos de violencia y no hay hisopados positivos, o sea, no había líquido seminal en el cuerpo de Emily. Pero no se olviden, y esto lo resalta la querella, que se encontraron preservativos en la Sí, escena. sí, sí. Es decir, Entonces, la hipótesis de la querella en cuanto a que le dieron drogas a Emily para vencer su resistencia, para que ella no se diera cuenta de lo que ocurría y tuvieron relaciones sexuales con ella, no se ha terminado, porque bien pudieron haber utilizado preservativos, lo cual explicaría la falta de presencia de líquido seminal en el cuerpo de Emily y también explicaría que no haya signos de resistencia a un abuso. poné la anterior, por favor, poné la placa anterior de los preservativos, porque preservativos se encontraron. Pero vos fíjate, el peritaje sobre los 2 preservativos encontrados en la escena fue negativo. No se halló sangre ni semen. Es raro. Sí. Todo muy raro. Se hallaron preservativos, sí. O sea, parecería que uno da un paso para adelante en la investigación hacia una dirección determinada, pero inmediatamente tiene que volver hacia atrás. ¿Se encontraron preservativos? Bueno, entonces es posible esto de haber tenido vencer la resistencia de ella para tener relaciones. ¿Se hace el examen sobre el preservativo? No, no hay sangre ni semen. Entonces, Ojo con el último punto que todavía está oculto en todo esto, que es que se encontraron en la escena, en la casa de Sáenz Valiente, 3 jeringas. además. Una de esas jeringas tenía un líquido que está siendo analizado, no se sabe qué es. La querella dice, bien pudieron haberle inyectado algo a Emily, algo que todavía no sabemos qué es, pero que puede ser alguna de las sustancias que aparecieron en su cuerpo. ¿Qué dice la defensa? No eran jeringas como tales porque no tenían aguja. Lo que encontró la policía eran solo los émbolos. Lo que no sabe explicar la defensa es, ¿y qué hacían las jeringas en la casa? ¿Para qué había jeringas Esos émbolos en la casa? en esa casa? Está bien, no había agujas, pero ¿qué hacían las jeringas en la casa? Es algo que no se ha respondido, al igual que resulta todavía bastante inexplicable por qué Emily estaba desnuda cuando cae al vacío También. si no hubo una situación sexual previa. La explicación de Sáenz Valiente es, cuando ella se quiso tirar, yo la agarré, le hice un tacle y se le salió el pantalón. Sí, eso es lo que dice él. Lo que marca la querella es, pero el pantalón apareció cerca de la puerta de entrada, a más de 2 metros de la ventana. No en la ventana. No en la ventana. ¿Cómo se lo sacaste en el momento que caía? Y el top que tenía Emily apareció en la cama de la habitación principal, en un departamento donde además se encontraron juguetes sexuales. ¿Sabe que da la sensación de que hay muchas cosas que se trataron de, digamos, arreglar dentro de la casa, pero no todas? No todas. Porque si uno da la explicación de que la chica no tenía ropa porque se le salió el pantalón en el momento de sujetarla para evitar que se caiga, pero el top aparece en la cama y el pantalón no aparece ahí en la ventana, sino en otro lado, es como que alguien la pensó, pero no la pensó tan bien. Es raro. Es raro. Lo que dice la defensa es, bueno, raro. pero el pantalón tampoco estaba roto. Era un pantalón amplio, No, es cierto, unas el pantalón cadenitas y estaba intacto. El tema es en qué momento se salió, sacaron ese pantalón, se sacó el pantalón o se lo arrebató, no se sabe. ¿En qué momento? Sáenz Valiente da una versión, no en el momento de la caída para evitarla. ¿Y le tenemos que creer? Bueno, por ahora el juez Martín del Viso le creyó. Sí, Los claro, que no le bueno, creen claro. son los fiscales. Claro. Está Marila Laboceta, que es fiscal especializada en género, está el fiscal Santiago Bismara, que están apelando a la falta de mérito de Sáenz Valiente. Ahora tienen el elemento de las pericias toxicológicas, vamos a ver cómo lo valoran, pero el martes que viene se tienen que encontrar las partes en la Cámara de Apelaciones, Richard, porque ahí va a haber una audiencia para discutir ante un organismo superior. El juez de primera instancia dijo falta de mérito, salga en libertad y por el momento, si bien sigue bajo investigación, no hay cargos para procesarlo, no hay pruebas para avanzar contra usted. Así es. La Fiscalía y la querella apelaron esto. Va a haber una audiencia en la Cámara el próximo martes. Ahí la Cámara puede decir, está bien lo que hizo el juez del Viso, acá no parece haber elementos que involucren a Sáenz Valiente ni en el femicidio ni en el suministro de drogas, o bien puede apoyar
lo que están planteando los fiscales, que dicen, hubo suministro de drogas acá. Sí, de Las entrada, drogas de estaban entrada. en la casa. Mm. Está planteada la acusación. No la llevó Emily. Alguien se las puso a disposición y eso es un delito independiente, Richard. Sí, todo nace también de la gran duda, o para muchos, para otros no tanto. Duda más que nada es una situación de extrañeza, es algo extraño, que este hombre tenga la costumbre de reunir a la noche a mujeres para que tomen alcohol en su casa, o a lo mejor alguna otra cosa, no sé, pero seguramente alcohol. Es raro, y nada más que eso. ¿Qué es la casa de Sáenz Valiente? ¿Con un boliche más? Ya partiendo de ahí, y se abren todas las ventanas. Algunas se abren las ventanas y desde el punto de vista judicial se puede ver más allá. En otras no se puede ver, no se ha podido ver más allá. Por ejemplo, en el tema de la violación, en el tema de la intención de matar o del acto de la muerte producida por otro, ahí no se ha podido ver más allá de la ventana abierta. Se abrió esa ventana, sí, pero no se puede ver más. En el caso del suministro tal vez sí, pero todo me parece que nace de esa circunstancia. Qué raro esto de un señor que en su departamento reciba por iniciativa, llama para que venga, para seguir que es una especie de bar, de boliche su departamento. ¿Para qué? Y ahí vienen todas las otras sospechas. Bueno, el martes que viene va a haber una audiencia seguiremos con este importante en la tema, Cámara por supuesto, para ver si se avanza y cómo se avanza, en qué se avanza en este caso. Rolando Barbano. Tenemos que cambiar de tema. Vamos a cambiar de tema. Vamos a ir a una de las secciones preferidas de nuestros televidentes, Sí, señor. que tiene que ver con casos históricos, Richard. Sí. Hoy hay una historia muy, pero muy importante que vamos a contar. Un caso que ha caído en el olvido, pero que resulta ser una historia muy intrigante. Muy, pero muy intrigante. Hay misterio, hay intriga, hay amor, hay desamor, hay una familia destrozada, pero sobre todo eso, lo más importante es que hay una nena asesinada, una nena de 8 años, cuyo crimen está impune. Entonces, este es el tema que vamos a tratar. La nena se llamaba Tania Bruno y tenía 8 años. Córdoba y casi de inmediato al país entero. Durante semanas y semanas no se habló de otra cosa más que del caso Tania Bruno, que comienza un domingo, Richard. Sí, un domingo de invierno del año 95, en Hernando, a 150 kilómetros de la ciudad de Córdoba. A ver, Tania, aquella nenita de ahí que le falta el dientito de adelante, bueno, ¿la están viendo? Sí. Bueno, y estos son los hermanos de hermanitos. Tania. Martín acá abajo y Fabricio, que era más grande que Tania, Fabricio, que tenía para esta época unos 13 años aproximadamente. Estamos hablando del 16 de julio del Ahí está. 95. El 16 de escenario, julio del 95. Hernando. Domingo. Una localidad de unos 10.000 habitantes con ritmo de pueblo. Sí. Nadie se ofenda, para mí no es peyorativo llamarlo pueblo. Pero Hernando tenía no. las características de una localidad donde todos se conocen con todos, donde los domingos está la siesta, está el fútbol Está el local. fútbol local, sí. Las casas suelen estar tranquilas, suele haber reuniones familiares. Ese día, ese domingo 16 de julio del 95, Richard, el papá de Tania, Sí, empleado municipal, pero además, relator de fútbol, periodista deportivo, Paul Bruno, Paul Bruno. ese día se había ido a relatar un partido de fútbol de la liga local. No estaba en la casa, No estaba estaba en la casa, no. en la canchita de fútbol local, relatando para la transmisión del pueblo. Se había ido haciendo su trabajo. después del mediodía, se fue para la cancha a relatar, que bueno, era su otra tarea, y en la casa quedaron la esposa, Sandra, la mamá de los chicos, Sandra Viñolo, con los nenes. Pero atención, no estaba Fabricio. Fabricio se había ido a la casa de la abuela, después a la tarde tenían pensado que el nene iba a volver a la casa, pero en ese momento ya Esta es la para... casa, mirá. Ah, esta es la casa, miren ustedes. Fabricio se había ido a la casa de la abuela. El Exactamente. papá estaba relatando fútbol. Exacto. En la casa estaban Sandra Viñolo con su hija Tania, de 8 años, Eso. y con el hijito menor que en ese momento tenía 2 años. 2 años, muy pequeño, Martín. Martín era muy chiquito.
El asunto es que ya para eso de a primera hora de la tarde, más o menos, Ujú. estaban viendo la televisión los nenes y anunciaban que iban a dar la película, una película de Batman, con la de Val Kilmer, Sí. que era la que protagoniza. Estamos en plenos Val- 90. Sí, plenos 90, sí. Y la madre, Sandra, cuando escucha en la tele que iban a dar esa película, le cambia de canal porque dice, no, esta película no es para ustedes. Ahora, Martín y Tania estaban en la casa junto con un amiguito de ellos. Y estaban viendo la tele. Cuando dan el anuncio de Batman y la madre dice, no, esta película no es para ustedes y cambia, el amiguito le dice a Sandra, no, yo quería verlo, me voy a verlo a mi casa. Se va Y el pibe se va. Queda Sandra con sus 2 hijos. Después de las 3 de la tarde. De las 3 de la tarde a las 18 ocurre todo. Alrededor de las 18, ¿Quién llega a la casa? ¿quién llega a la casa? Llega Fabricio, El hijo mayor. el hijo mayor que estaba en lo de la abuela. Adolescente ya. Llega. Él entra por el garage, porque la puerta del garage no tenía llave, estaba baja, pero sin llave. O sea que se podía Pasabas entrar. directo. ¿Por qué estaba así? Para que Martín, de 2 años, travieso, si estaba abierta la puerta levantada, no se fuera a la calle por ahí. Entonces, la tenían baja, sin llave. Fabricio llega, entra por ahí, ¿y qué se encuentra? Se encuentra una imagen conmocionante, seguramente no ha olvidado en toda su vida. Lo primero que ve Fabricio es a su mamá, Sí, a Sandra Viñolo, sí. que estaba en la cocina. Estaba tirada, inconsciente, según lo que ve Fabricio. Sí, Imagínense, claro. un chico de 13 años que se encuentra con su mamá tirada en la cocina, que está como dormida, pero claramente no está dormida porque tiene manchas de sangre en la cara y porque tiene un cable de teléfono alrededor del cuello, arrollado. Eso es lo primero que ve. Él enciende la luz. Él enciende la luz. O sea, pasar lo que pasó entre las 3 de la tarde, las 15 horas y las 18. Encuentra eso que Rolando dice. Y Martín, su hermano, Martín estaba sentado en el piso, llorando. Este nenito. Este nenito. 2 años. Lloraba, claro, 2 años tiene el pibe. Hay que decir una cosa, mirá. ¿Cómo era la disposición de la casa adentro? Había una cocina, vamos a poner una cocina. Armala. Había un separador de esas mesadas donde uno toma la leche. Sí, ¿no? una suerte En de el medio, barra. y después estaba el comedor. Cocina, separador, comedor. En el comedor había una mesa, un televisor, El televisor. mesa, televisor, un modular y una puerta que daba hacia los dormitorios. La madre estaba al lado, tirada en el piso, como vos dijiste recién, al lado de la mesa. Y el nene estaba un poco más acá, antes, sentado en el piso llorando. Fabricio se volvió loco cuando Por ve supuesto. a la madre. Primero pensaba que la madre, vos fijate lo que es la cabeza, vos no te imaginás de entrada frente a una situación inédita, no te imaginás una desgracia. Por supuesto. que Y no. menos que menos la cabeza de un pibe. Entra allí, cuando ve a la madre en el piso, dice, estará buscando algo para Martín. Ayudarlo a Martín que está llorando, que le falta algún chiche. Cuando se acercó y la vio así, como describiste vos, el pibe, pero desesperado, va corriendo, primero va corriendo a una de las habitaciones a buscar una almohada para ponerle amorosamente A debajo levantarle de la cabeza a la mamá. a la mamá. Y el nene, su hermano seguía llorando, va y le pregunta, él se da cuenta que la madre está lesionada. Y Porque obvio, en un primer momento, por supuesto que no te das cuenta, pero cuando él ve toda la claro, escena, claro, se da cuenta que algo violento ocurrió, claro. que a la mamá le pasó algo. Había sangre. Y lo que observó es que la madre parpadeaba. Bueno, pero va a ver a su hermano, su hermanito, pero ya va con una idea. Le dice, ¿cuántos le pegaron a mamá? ¿Quiénes fueron? ¿Cuántos le pegaron a mamá? Le dice a Martín, y Martín no reacciona, seguía llorando, Tiene 2 años, Richard. no le contesta. No, obviamente. Pero el chico, Fabricio, estaba desesperado frente Pero a por esa supuesto, situación. imagínate lo choqueante que es para un adolescente encontrarse con eso.
Y lo que demora en todas estas ideas, en ver qué pasa con la mamá, en llevarle una almohada, en atender a su hermanito menor, hasta que finalmente cae en que en la situación faltaba alguien. Sí, Estaba su otra hermana. sí. Y la única fuente de información que tenía era su hermano menor, Tania. Y Martín, lo agarra Martín, lo levanta, estaba en el piso, señala la puerta que da a los dormitorios. Y lo lleva de la mano, casi Martín adelante, 2 años caminando como camina un nene de 2 años, va llevándolo y ahí llega hasta el dormitorio de los padres. La cama matrimonial en el centro del dormitorio, Fabricio entra con su hermanito, prende la luz y en el medio de la cama estaba Tania, Sí, su hermana de 8 años, Tania Soledad Bruno. que no estaba en posición fetal, pero estaba de costado. ¿Sabés lo que piensa Fabricio? Está durmiendo. Claro, A ver, un nene. es la composición que él se Es va la armando. composición, o sea, ya tenía la primera impresión con relación a la madre, que la va corrigiendo sobre la marcha, como cualquier persona lógica, a pesar de la edad que tenía, frente a la sangre y a esa situación, fue a buscar la almohadita y demás. Pero con la hermana, ya es demasiado, no, está durmiendo. La toca, como diciendo, despertate, Dale, vamos. despertate. Es más, la da vuelta y la pone boca arriba. Yo no sé cómo fue, es decir, que creo que nadie sabe cómo fue el momento exacto en que Fabricio advierte que su hermana no respiraba. Fabricio intenta desesperadamente despertar a Tania. Sí, La sacude, le habla, sí, claro, hasta que se da cuenta que no respira, no respira. que Tania está muerta. Yo creo que el pibe se volvió, no es que yo lo creo, hay los testimonios del propio Fabricio luego y demás, y de la situación, y de los vecinos que van a aparecer ahora dentro de poco. Va de vuelta a atender a la madre, va de vuelta a ver a Tania, va de vuelta a atender a la madre, grita, qué sé yo, pide auxilio. La vecina Mari escucha. Obvio. Mari tenía 2 hijas, más grande que él, y va a la casa, bueno, nada, y se encuentra con todo esto y comienzan a asistir al nene, a la señora, a Sandra, obviamente, y encuentran el cuerpo de Sandra en el dormitorio. El cuerpo de Tania, que estaba, por supuesto, muerta. La logran despertar a Sandra. Digo, la logran despertar porque la impresión que tuvo en un primer momento Fabricio es que estaba desmayada. Sí. Pero él vio que parpadeaba un poco. Ujú. La vecina se acerca y logra que reaccione. Sí. O por lo menos Sandra ahí reacciona. Y ahí empieza Sandra con una explicación de lo que había pasado. Sí. Porque, por supuesto que había muchas preguntas. No, obviamente, ¿qué pasó El primer acá? impacto de tu hija Tania está muerta, de llamar a la policía, de que vengan Llaman a todos a la la casa. policía, los llevaron a todos al hospital y en ese momento, claro, la versión de Sandra empieza a dar a ella su versión. Pero hay una cosa, en esa casa, desde el momento en que la vecina, los vecinos llaman al hospital, al sanatorio, y llega la policía, no se preservó nada. No. Yo te diría que a esa escena de crimen se la comieron, de la cantidad de gente que entró en esa habitación, que la casa no era muy grande, se la comieron. De hecho, Había todo tipo de personas se metió ahí adentro. muchos dijeron, y se habló mucho esto a lo largo de los años, que había cosas revueltas, que había muebles fuera Sí. de lugar. Sí, Pero siempre estuvo la duda de, ¿estaban fuera de lugar y estaban revueltos antes de que llegara Fabricio o fue después? ¿O fue parte de la y conmoción ese que es un hubo, gran, ese fue un parte gran problema. de la gente que entró, los médicos que llegaron al lugar, Ese fue los un que gran fueron a recoger a Tania, la policía que se puso a revisar? Esa duda siempre quedó. ¿Alguien había revuelto todo o fue parte del desorden total que hubo en esa escena del asesinato de Tania Bruno? Porque Sí, la única que tenía información sobre cómo estaban las cosas en un primer momento era Sandra Viñolo, era la madre de Tania. que cuando pudo empezó a decir lo que
había pasado, según ella, entre las 3 de la tarde, 3 y media de la tarde, y las 6 que su hijo Fabricio la encuentra tirada en el piso. Sandra le va a decir a los que la escucharon en un primer momento, a los policías que le toman una primera declaración, que ella estaba en su casa, que el día era normal, que la tarde estaba transcurriendo sin ninguna incidencia, Sí. hasta que le golpearon la puerta. ¿Quién le golpeó la puerta?, le preguntaron. Un hombre. Lo describió como un hombre que tenía un gorro y una bufanda hasta la nariz. Capo, le preguntaron, bueno, ¿y cómo era? De invierno, ¿no? ¿Usted lo conocía? ¿Qué señas particulares tenía? No, tenía un gorro, la bufanda le tapaba toda la cara y me pidió unos papeles de mi marido. Me dijo que había unos papeles que mi marido le había dejado en casa para que él se llevara. El marido que estaba relatando fútbol. el partido de fútbol en Sí, ese señor. momento. Sí, señor. Y Sandra dice, yo le abrí la puerta, yo lo dejé pasar Sí, 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 sí. a este hombre. Ella va adelante hasta donde estaba el televisor para ir a buscar a ver si encontraba esos papeles que le estaba pidiendo este hombre por encargo de su marido, porque le hacían falta al marido. Bueno, ella va por ahí. En ese momento, el tipo la ataca, dice ella. La ataca y le pide, dame la plata, dame la plata, dame la plata. Bueno, un típico robo. Ella forcejea con este hombre. Forcejea que esto, que lo otro, que yo, hasta que para evitar males mayores, había una cómoda allí donde guardaban el dinero de la diaria. Sí, Para los la gastos plata diarios. para ir al almacén. Claro. Entonces agarra ese dinero y se lo da al tipo, pero el tipo estaba ahí, pegado a ella, y según Sandra, dice que este tipo vio en el armario una billetera con plata. Dice, me querés engañar. Y ahí no habla de golpes, habla de que forcejean. Pero perdón, Sí. y siempre con Sí. la bufanda puesta. Bueno, este eso es hombre. lo que no se entiende. O sea, No se va a entender forcejea, nunca, ¿eh? Y nunca se le corre la bufanda. Nunca a la se le cara. corre la bufanda, nada, porque jamás le dijeron a Sandra, haz un identikit. Jamás. Jamás le preguntaron, escuchame una cosa, ¿qué me dijiste vos recién, Rolo? ¿Qué me dijiste? No se le corrió nunca. No, Bueno, nunca se le nunca corrió. se lo preguntaron a Sandra. Che, Porque pero no se le corrió nunca. es la pregunta básica. Tanto forcejeo, tanta cosa. Si vos decís que te empujó, que sacó la plata de la cómoda, que vio la plata en una billetera, que reaccionó ante esto, que vos forcejeaste, Sí. y vos decís también que en el momento aparece Tania en la escena. En el dado momento de la pelea. aparece Tania, pero además ella dice una cosa muy extraña, Sandra. Dice que cuando estaba forcejeando con este señor, con este supuesto ladrón, ella ve por el rabillo del ojo, Por acá. ve como que entra otro, Un segundo hombre. un segundo hombre, hacia el lado de la puerta que da a las habitaciones. Todo muy extraño, pero el tipo... Tampoco lo puede reconocer. Ese. No lo puede decir, lo ve Lo ve muy por el de costado. rabillo. Es como si yo te estoy mirando a vos y yo sé que hay un cámara ahí. Pero yo me decís, ¿qué cámara es? Bueno, la verdad, no, tengo que verlo. ¿Me entendés? Bueno, no. Pero ella seguía forcejeando mientras por el rabillo del ojo vio a otro tipo más. De su hijo menor no dice una palabra. Pues esto esta es la versión de ella. Y el hombre, en ese forcejeo, en el forcejeo que se produce después de que este tipo ve la billetera, según ella, y le dice, me querés engañar, la lleva hasta la mesadita que separa El comedor, de la cocina, le pone la mano sobre la mesada, con un cuchillo le corta acá. A ver, diré, le corta, vamos, lo voy a poner acá, es mejor. Lo corta, la corta entre donde tenía el anillo, entre el anular y el medio. Le Justo corta ahí. así y le saca el anillo de casada. Le corta y le saca el anillo. Y de ahí la sangre. Es lo que dice ella. Sí. Ahí había sangre. Ahí había sangre. Después vamos a volver sobre el tema de la sangre y de esa sangre. Y pues sigue forcejeando que esto que el otro. Y el tipo se va. Se fue. ¿Pero cómo se fue? Sí, se fue. Desapareció. Sandra dice que cuando el tipo se va, ella lo primero que piensa es ir al teléfono y el número que tenía en la cabeza era el de la radio donde trabajaba su marido. Claro, avisarle a Paul. Avisarle a Paul. Claro. Estaba en eso cuando se le aparece de vuelta al tipo. Ahora, qué raro todo, ¿no?
No hace Se falta va, ni que lo digas. no hace falta, ¿no? Pero ojo, lo que estamos contando. Porque es un ladrón maligno, un ladrón maligno que Sí. ataca a traición, cubierto, Sí, que entra, roba, hace entrar a un cómplice, sí. se va, la deja a la víctima principal ir a agarrar el teléfono y después vuelve. Después vuelve. Esto lo dijo la señora Sandra Viñolo oficialmente. No estamos diciendo parece que. No, no, esto lo dijo ella. Estamos repitiendo la versión de Sandra Viñolo. Bueno, vuelve este tipo. Claro. Vuelve a forcejear con ella, que estaban ahí en el teléfono. Y es en ese momento donde dice, arranca el cable del teléfono, y es cuando, ella tiene un corte también en la cara, y es cuando forcejea, nunca dice me pega, No. porque no tenía golpe. Siempre lucha, supuestamente. La tira al piso y ahí es cuando dice, me da 2 vueltas con el cable del teléfono, me quedo el cable y me desmayé. Ahora, Contó ella. los investigadores le preguntan también a Sandra Sí, por Tania. sí. Porque claro, era la escena de un robo, según lo que contaba Sandra, pero era la escena también de Nena, un asesinato. Y Sandra dice, Tania gritaba. En un momento yo la escuché gritar a Ujú. Tania. Y dice una frase que se ha repetido muchas veces en el expediente y que se ha analizado infinidad de Terrible. veces. Ella, cuando le preguntan por esto, dice, pobrecita, era tan chiquita que se le fue la mano. Creo que no tenían intención de matarla. punto. ¿Qué le hicieron a Tania Bruno? Según la primera versión, Dale, porque hubo varias, sí. Hay un estudio forense, ¿no? Claro. Pero acerca de los movimientos que hicieron con Tania, hay 2 versiones. Dale. hay una primera versión que dice, a Tania la atacan en la cama matrimonial, Sí. la sofocan con una almohada, hasta asesinarla. Pero hay otra versión que dice que la estrangularon con un cable, que la arrastraron desde su propia habitación Ujú, hasta la cama matrimonial ujú. y que ahí la tiraron y la taparon con una almohada. El forense, vos sabés que después habrá un juicio con esto, y en el juicio los forenses discutieron 3 horas acerca de la versión de Sandra. Pero vamos de vuelta con la nena. El forense, el primero, da su parecer, que dice así. A ella la intentaron sofocar con una almohada. No dice dónde, la intentaron sofocar con una almohada, pero cambiaron de método. A mitad de camino. A mitad de... Rarísimo. Todo Nunca muy vi. raro, pero ya no es rara la versión de Sandra. Sí, es rara la Es de los raro lo que forenses. dice el forense. El forense dice, en su agonía, en la agonía de la nena, dejaron de, o dejó, de sofocarla con la almohada y le pasaron 2 vueltas de una cuerda, que es el cable de teléfono. El mismo de Sandra. El mismo de Sandra. 2 vueltas y le hicieron un nudo en la nuca. Ella termina de morir estrangulada a lazo, En un mecanismo mixto. en un mecanismo mixto que empieza con la sofocación y termina con el estrangulamiento. ¿Pero fue en la habitación Pobrecita. de Tania o en la habitación de la mamá y del papá? Bueno, 3 horas discutieron, no se pusieron de acuerdo. ¿Dónde empezó? ¿Por qué cambiaron de método? ¿Por qué terminó? ¿Por qué la encontraron? No sé si terminó ahí o empezó y terminó ahí. ¿Por qué la encontraron en la habitación de los padres en la cama matrimonial? Eso es lo que pasó con la nena Tania Bruno. Ahora, se arma el escándalo, Richard. por Tenemos un la escándalo muerte de tremendo Tania, con este caso. un impacto nacional. Sí. Y empiezan a hablar en los medios, en la policía, en la justicia, una y otra vez sobre la declaración de Sandra. Sí, Y vuelven una y otra vez sobre Sí. esta frase. Pobrecita, era tan chiquita que se le fue la mano. Creo que no tenían intención de matarla. Y empiezan a preguntarse, ¿Sandra justificó a los asesinos de su hija? ¿Está tratando de atenuar la responsabilidad
de quienes le quitaron la vida de su nena? Para responder esa pregunta, lo que hicieron, a pesar de que la escena de crimen fue pisoteada por todo Hernando, o casi todo Hernando, se basaron en la escena en la versión de Sandra y en lo que encontraron, lo poco que se pudo encontrar en la escena de crimen, que es decir, la reconstruyeron, la situación, por lo que dijo Fabricio. Entonces, Fabricio cuando llega, ¿a qué hora llega? Y tipo 3:30. Le preguntan a los vecinos, entre las 3:30 y las 6, ¿ustedes vieron a alguien merodeando por acá? ¿No? ¿Escucharon gritos? Imagínate la pelea que contó Sandra. Donde hubo un asesinato de una nena. Un asesinato de una Una nena nena que tuvo que haber gritado un montón. Los llantos de Martín, ella peleando y obviamente gritando, y el tipo, por ejemplo, dame la plata, sí que me engañaste, esto, el otro, vení para acá, te pongo la mano ahí. Bueno, en fin, una serie de cosas, todo eso los gritos. ¿Escucharon algo? Mirá que cuando fue Fabricio y llamó a los vecinos, estuvieron enseguida, o sea, no escuchamos nada. No. La casa que acabamos de ver está en calle de tierra. Sí. Está bien que no llovió, es cierto, pero cuando entró Fabricio, la casa estaba impecable. Ahora, una cosa, ¿no? Una cosa. Sandra dice, forcejeamos, me agarró, me tiró, que esto, que el otro. Debería estar todo patas para arriba. La mesa estaba en su... Según Fabricio. No después cuando entraron los vecinos, no. Según Fabricio. La mesa estaba ubicada. La mesa estaba en su lugar. Las sillas, perdón, una cosa con la mesa. La mesa no era una sola pieza, sino que era una tabla, la mesa, sobreapoyada el pedestal. ¿Sabés que haces así y la mesa se da vuelta? Imagínate en medio de esa pelea. No pasó. La mesa estaba impecable. Estaba en su lugar, con el mantel y todo. Las sillas eran de plástico. Es el ruido que hacen. Y sabés cómo vuelan. Es decir, empezó acá, terminó allá, después de vuelta vino. Estaban en su lugar. Había una cosa que llamaba la atención. ¿Qué? El televisor. Había una mancha de sangre en el televisor, es cierto. Pero el televisor, ¿cómo lo podemos decir? El televisor, supóngase, no lo voy a hacer con un libro de Hammurabi, lo voy a hacer con mi celular. Bueno, el televisor es este, ¿no? Vamos a decir, el televisor es este. Estaba así. Sobre la mesa no estaba ni corrido, ni caído al piso. No. Estaba así. Con la pantalla sobre la mesa. Como quien lo bajó. Qué raro. Lo acostaron. Como si lo hubiesen acostado. Está muy bien. Como si lo hubiesen acostado. Qué raro. Pero había algo más todavía. Las manchas de sangre. Las manchas de sangre eran así. Por ejemplo, cocina, pequeña mesada, comedor. Empezaban en la mesada e iban en goteo, dando vueltas a la mesa. Había más sangre en la mesada donde le cortan la mano. Claro. Según Sandra, le cortaron la mano, había más sangre ahí. Pero después, en goteo, ¿qué significa en goteo? Que las manchas de sangre eran redondas. Si a mí me sangra la nariz y yo me pongo acá, me sangra el lado izquierdo, me tapo acá y dejo que caiga y después voy acá y hago lo mismo, el redondel que deja la sangre es redondo. Seguro. Muy bien. ¿Por qué? Porque yo estoy estático. Muy bien. No es ningún invento, está en los libros de medicina forense. Bueno, todas las manchas redondas. Había un poco más de sangre en el modular, había una mancha en el televisor, con pantalla abajo, y había más sangre donde estaba Sandra, sí. Pero cuando vos te movés, las manchas de sangre son alargadas. Claro, porque vos vas caminando, más si estás siendo empujada por alguien, si hay un forcejeo, no quedan perfectas las gotitas. No. No hacen un recorrido como de migas, que es lo que vos estabas describiendo. Exactamente. Quedan manchas por todos lados. Quedan manchas por todos lados. Richard, empezaron a dudar mucho los investigadores de la versión de Sandra. Todo esto. Con esta escena tan extraña, con la declaración de ella hablando de alguna manera, como tratando de atenuar la responsabilidad de los supuestos autores, y termina diciendo, no, fue usted, Sandra, la asesina. Sí, esto no nos cierra en absoluto.
por todas estas cosas. No, fue usted. Pero ¿y por qué habría sido Sandra? Y entonces empieza a hablar de la posibilidad de que Sandra hubiera estado esa tarde con un hombre que no era su marido, que Tania los hubiera visto y que la terminaran asesinando a Tania para que no le contara al papá que su mamá estaba con otro hombre. Así como me lo dijiste, lo dijeron en su momento. Y sabés que a mí, no sé si lo compartís, me hace pensar en la vieja estrategia policial de hay que encontrar un motivo para semejante crimen de una nena. La madre ha dicho cosas que no se corroboran con lo que encontramos, con lo que encontró ni su propio hijo. Tenemos que encontrar un motivo. Amante. Amante. Vamos con el amante. Vamos con el amante. Y llegaron a ponerle nombre y apellido al supuesto amante. Lo metieron en cana. Lo metieron en cana y lo mostraron, Richard. Y lo mostraron. Lo exhibieron. ¿Hay una crónica? Sí, si querés podemos verla porque Dale. detienen a un vecino de Hernández y dicen, Sí. él estaba con Sandra Sí, cuando terminan asesinando a Tania. Vamos a verlo. Miremoslo. Vamos a verlo. En esta unidad regional de Río Tercero está detenida Sandra Viñolo de Bruno. Está acusada de haber dado muerte a su hija de 8 años, Tania Soledad, que tiene 2 hermanitos. ¿Cuál es la imputación? Homicidio calificado. Concretamente se sospecha que esta señora mató a su hija. Esa es la sospecha que surge de esos elementos del sumario policial. El artículo 80, inciso primero, califica el homicidio por el vínculo. En este caso, el vínculo se estaría dado entre madre e hija. Por eso es que la imputación es por homicidio calificado. Ese es el agravante, el vínculo. La crónica. La señora Sandra Viñolo de Bruno está presa. Unidad Regional 7. Sí. El marido. Contame un poco del marido Paul. Inmediatamente se pone al lado de ella. Sí. El marido no cree en la versión del amante, No. que es detenido, No, que es detenido. Sí. es liberado. Cuando es liberado, las cámaras de televisión lo estaban esperando. Él dice, yo no tengo ¿Y nada que ver. lo tenemos? Me parece que está. Lo podemos ver igual si querés mientras vamos charlando, pero Sí, claro, fue claro, como un hecho público. Sí, Pero- todo esto. A ver. El marido ni aún así duda de Sandra. Ahora, No. Indescriptible, de Bueno, tristeza, acá de dolor. lamentablemente conocemos a- Lo único que pido que resguarden la intimidad de mi familia, de mis hijos. Mi esposa está completamente sedada. Les pido eso, el respeto a la intimidad. Pero también les pido que hagan fuerza, toda la fuerza del mundo para que se logre justicia. ¿Cómo fueron las cosas? ¿Cómo se ocurrieron? ¿Era gente conocida? Mi señora la declaración que hizo que no ha reconocido a nadie, no reconoce a nadie. Entraron con unas bufandas, con unas cosas de lana, pero nada más. ¿Crees que No alguien puedo hacer pudo nada. haber visto algo? ¿Alguien del pueblo, del barrio, aunque sea? Alguien vio. alguien vio, pero nunca No, duda creo él, ¿eh? que ningún vecino vio nada, pero bueno. Nunca duda de la versión No, de su esposa. no. Se Ni en pone ese junto momento, ni cuando la meten presa, No. ni cuando meten preso al supuesto amante, que después liberan. Era tal. Déjame decir una palabra con el tema del supuesto amante, que fue un invento de la policía, digámoslo Sí. directamente. Porque la policía agarró hizo figurar a 3 testigos, 2 sanjuaninos y una señora, diciendo sí, Andaba con él. Sandra, Los hicieron declarar. ¿Sabes lo que dijeron los sanjuaninos? No sé, yo estaba en mi casa, me trajeron acá. Me dijeron, ¿conoces a este tipo? Yo no conozco a nadie. Una vergüenza de la cana fenomenal. Pero ese Es no que era el tenía que tema. justificar algo la policía con la resolución que le estaba dando al caso. Obviamente. Sospechaban de Sandra, tenían motivos para sospechar. Sí, porque la versión que dio. No encontraban el motivo. En los medios locales se empezó a hablar de la posibilidad de que Sandra por ahí no había sido sorprendida con un amante hombre, por ahí la habían sorprendido con un amante mujer. Esa es Sandra Viñolo. Sí, esa es Sandra Viñolo, que no la habíamos nombrado, pero no la habíamos visto. Bueno, esta es Sandra Viñolo, detenida, después en un momento Richard, del juicio. Ahora la vamos con a todos contar. estos elementos, sacando ya lo del amante, el 20 de diciembre del 96, o sea, un año y medio después del crimen de Tania, se va a hacer el juicio oral y público Sí. contra Sandra Viñolo, Ahí está. acusada del homicidio de su propia hija, en la Cámara
de Río Tercero. Sí, no, sí. Ahí la van a imputar y le van a pedir que declare. Sí. Y ahí ya no va a declarar Sandra Viñolo. No, se negó a declarar. Lo que Raro. dijimos de según ella fue en la instrucción, antes. Pero acá en el En juicio no declara. No declara. La estaban acusando de matar a su propia hija. Sí. No declara. No declara. Le ofrecen declarar al marido, a Paul. Bueno, digo, mataron a su hija. ¿Usted va a declarar, señor Bruno? Él tampoco declara. No. Él no cuenta nada, no dice nada. Habla con los periodistas, pero en la sala de audiencias Estaba no muy habla. confiado en que su mujer la iban a absolver y además estaba, estaba de cuerpo y alma con ella. Iba a todas las audiencias. Siempre. Hasta había pensado, fíjate vos, si por esas casualidades a mi mujer la llegan a condenar, nos matamos los dos. ¿De qué manera? le había dicho a periodistas que hablaban con él que él tenía 2 pastillas de cianuro preparadas, que las llevaba todos los días a los tribunales. Sí. Que si la llegaban a condenar a Sandra, le iba a dar a Sandra una pastilla para que ella se tomara y se suicidara, y él iba a tomar la otra. Sí. Y los dos iban a terminar con su vida si la justicia cometía, valga la redundancia, la injusticia de claro. condenarla por el crimen de Tania. Che, Rolo, pero estas cosas, esto que dijo Paul Bruno, cambió porque de un día para otro al juicio no fue más. De un día para otro, Paul Bruno no fue más al juicio porque Sandra comete una indiscreción. ¿Qué pasó? Mientras estaba presa, Sí, en la unidad regional 7. le escribe a una amiga, Sandra, Le escribe una amiga, perfecto. escribe una Dale, carta Dale. y le dice, me enamoré, ¿Cómo? me enamoré ¿De quién? de un hombre que conocí acá en la unidad regional 7, ¿Un cane? un policía. Pero que lo tiró de la pata. Encontré el verdadero amor. Estoy enamorada de este hombre. Le escribe a una amiga. A una amiga le escribe. El marido se entera. La amiga le cuenta. Al marido. Madonna Santa. Cuando San el Giovanni marido- Benedetto. Habla con ella y le dice, no, yo creo en Sandra, yo voy al juicio todos los días. La amiga le dice, mirá que Sandra anda con otro. Está enamorada de un policía. Tiró la pastilla a la basura. Tiró la pastilla y tiró toda su voluntad de acompañarla. No, no. porque desaparece del juicio. No, se le pone en contra. Se le pone en contra. Nada, el tipo cuando se entera de eso, bueno, chau, no va más al juicio. No va más al Desaparece. A ver, ella comienza una relación con un policía de la unidad regional 7, la misma unidad que investigaba el crimen. Es todo muy extraño. Pero Todo muy bueno, extraño. no, lo que no es extraño es que esta mujer, ahí está, se enamora de un policía, Cosas que pasan. cosa que, Richard. bueno, pasó. Va a llegar entonces el momento. Llega el momento de la sentencia. Sí. En los alegatos Ah. le toca alegar al fiscal Moisés Llona, que habla de un pacto de silencio entre Sandra y su marido. Sí, habla de eso, es verdad. Él plantea, como Ah. parte de su alegato, dice, acá hubo un pacto de silencio. Sandra y su marido se juramentaron no hablar de lo que pasó esa tarde del domingo 16 de julio de 1995 en su casa. La investigación ha sido deficiente, la policía trabajó mal, Sí, la instrucción se hizo mal. sí. Por lo tanto, yo no puedo acusar. Y no acusa. Y ante esto, claro, Tribunal Oral, los 3 jueces tenían que resolver, Richard. Mm. Y los jueces no le queda otro que sobreseerla a Sandra Viñolo. Sí. Uno de los jueces dice una cosa muy, muy sugestiva. Porque argumentan. Argumentan. En resumidas cuentas, dice, tengo la intuición de que fue ella, pero no lo puedo probar. No hay pruebas. Nos faltan pruebas. Nos faltan pruebas. Omar Bornia, José Luis Clemente y Félix Pértile fueron los jueces. Creo que fue Clemente el que dijo esa, es mi íntima convicción de que fue la madre. Como diría alguna, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. No tengo pruebas, tampoco duda. Lo que Planteo. pasa es que siendo juez, si yo soy como ciudadano, no tengo duda. Como juez, tengo dudas porque, bueno, hay un procedimiento legal que hay que seguir, que es igual para todo el mundo, y bueno, acá faltan pruebas para
que legalmente quede evidente la responsabilidad de esta mujer. Acá falta eso. ¿Por qué? Porque se hizo mal todo. Ella termina hablando después del juicio. Habla Habla sí, unas sí, palabras, sí, si querés las vemos, sí. porque Sandra, recién después de terminado el juicio, después de ser declarada totalmente inocente del crimen de Tania Bruno, habla y dice unas palabras. Escuchémosla, dale. Yo no soy culpable y se me está juzgando a mí. Lo que pasa en el momento que me estoy absteniendo de declarar es simplemente porque hay muchas preguntas a las que yo no tengo respuesta y no soy la indicada para dar esas respuestas. ¿Temés a ser condenada finalmente? No tengo miedo, estoy tranquila conmigo misma. Ahí habló en un cuarto intermedio, después la absuelven, sostiene otra vez su inocencia, dice yo tengo una relación muy especial con Tania, ella me iluminaba la vida. Es una cosa, hace rato que estamos hablando de Sandra, de Paul, de las pruebas, de lo que vio el chiquito Fabri. De Tania no hablamos nada. No. Porque no hablaron nada. Nada. Nunca. De hecho, la primera vez que Sandra habla de Tania es después de la absolución, que se va al cementerio a verla. Sí, va al cementerio. Un cementerio donde los compañeritos de Tania iban siempre. Sí, los del colegio. Los del cole. Llevaban las fotos que se sacaban, ellos. Le sacaban la foto del curso, llevaban la foto a la tumba de Tania. Tal cual. Llevaban cartitas. Lo cierto es que la madre, después de salir de prisión, después de ser liberada, va al cementerio y después de eso se muda, se va de Hernando Sandra. Se va, pero no se va sola, ¿eh? No, se va con el policía, con el que efectivamente había iniciado una relación. Sí. Se van a vivir a otro pueblo, Almafuerte. Ahí va a tener un hijo con el policía. Sí. Y según cuentan los cronistas de la zona, sus otros dos hijos, los hermanos de Tania, nunca más la ven. No, porque pierde la tenencia, de Fabricio y de Martín. Fabricio, ¿sabés que nunca le perdonó? ¿Qué cosa nunca le perdonó a su madre? No haber hecho más para saber qué le pasó a Tania. Paul Bruno se fue un tiempo a la Cumbrecita. Sí, dejó el periodismo deportivo, lo largó. Hizo parapsicología. Hizo parapsicología, exactamente. Viajaba mucho, había quien decía, este viajaba mucho. Hay versiones que decían, ¿de dónde sacaba la plata para los viajes? Bueno, pero la verdad que nunca se encontró ninguna conexión sobre esos rumores y el crimen de Tania Bruno. Siguió su vida, siguió teniendo contacto con sus hijos, Paul Bruno, y finalmente, después de estar en la Cumbrecita, volvió a vivir a Hernando, a la capital del Maní. El crimen de su hija quedó impune, Richard. Y la familia destrozada. Se perdió. Esa familia, la familia Bruno, se perdió tal cual era hasta el año 95, hasta que matan a Tania. Y lo recordamos por eso, porque es una historia con vaivenes, es una historia que tiene como cuestión principal el crimen de una nenita que no se resolvió. Vamos a ver qué hizo Mike. Dale, porque Mike, la verdad es que deja un sabor muy amargo esta historia. Un sabor feo, es verdad. Es algo muy feo. De impunidad y de padres que no logran este, llegar a una verdad. La verdad, un crimen aberrante. Es aberrante. Totalmente, Mike. Ah, bueno. Mirá lo que dibujó el gran Miguel Paradiso. Una escena que pudo haber ocurrido, según el relato de Sandra, de la mamá. Y de la mamá también. Pudo haber sido así. Un hombre, un extraño, poniéndole la almohada sobre la cara a Tania. Alguno pensará, bueno, quizás no fue un hombre, quizás fue una mujer. Y es una mujer. La que hizo eso. Pero no lo sabemos y quizás no lo sabramos nunca. Lo que sí pueden hacer es entrar al Instagram de Miguel Paradiso, Miguel Paradiso Arte. Y ahí pueden ver este dibujo y todos los que hace, que engalanan cada sábado Cámara del Crimen. Gracias. Grande. Nos dan parte de la épica. Muchas gracias, Miguel. Gracias, Miguelito. Gracias. Bueno, ¿hacemos una pausa? Dale, vamos a una pausa. Ya venimos. Juicio por la masacre de Monte. Se está desarrollando el juicio. Hay declaraciones de testigos muy importantes. Para recordarles a todos, el 20 de mayo de 2019, 4 amigos adolescentes estaban en la plaza de San Miguel del Monte tomando algo. Era de noche, caía el domingo, ya era horario de separarse, cuando estos 4 chicos
2 nenes y 2 nenas, Camila López, Danilo Sansone, Gonzalo Domínguez y su amiga Rocío, cuyo apellido no vamos a dar, se encuentran con un conocido del pueblo, Aníbal Suárez, que tenía 22 años, que era más grande que ellos 4. Aníbal Suárez tenía un auto muy humilde, un Fiat 147. Se acerca a ellos en la plaza y les propone ir a dar una vuelta en el coche. Los chicos, divertidos, una forma distinta de terminar el domingo, se suben al auto, arrancan, dan la vuelta al perro, van hacia la ruta y en un momento la policía empieza a perseguirlos. Los persigue. Primero, un patrullero, una camioneta de la bonaerense, a la que se suma una segunda camioneta. Los persiguen. Aníbal nunca se detiene. Los policías aceleran y en medio de esa persecución empiezan a disparar contra el auto en el que iban estos 5 adolescentes. Ese es el auto manejado por Aníbal, donde iban los 4 amiguitos, y ese es el patrullero, y ahí ven el momento en el cual uno de los policías bonaerenses dispara contra el auto. Saca el torso y tira. No hubo tiroteo acá, ¿eh? No, ningún tiroteo. No, fue una ejecución. El auto de los chicos termina chocando contra un camión que estaba parado, un camión que se había descompuesto y que había parado a pasar la noche frente a un taller mecánico. Se destroza al chocar contra ese camión. Como resultado de todo esto, 4 de los ocupantes del auto mueren. Solo sobrevive Rocío. Sí. Muere Camila, muere Gonzalo, muere Danilo, 13 y 14 años, y muere Aníbal, el que manejaba. Rocío sobrevive de milagro. ¿La policía qué hace? Dice, fue un accidente de tránsito esto. El auto chocó contra el camión, Miente. Una tragedia, miente. La mentira dura casi 2 días. La sostienen en los medios locales, hablan de un accidente. Hasta que un empleado del centro de monitoreo de San Miguel del Monte graba ese video que ustedes están viendo. Lo graba con su celular de la pantalla. Se lo pasa a los familiares de las víctimas y ahí empieza a saberse no solo que había sido un asesinato, sino que la policía bonaerense, desde los del patrullero para arriba, la comisaría, la jefatura zonal, la jefatura departamental de La Plata, habían encubierto lo que había pasado esa noche, este cuádruple crimen. Y el secretario de Seguridad, por supuesto. También que, bueno, ahora fue acusado, pero falleció ya antes del juicio. Claro, estando en prisión domiciliaria, fallece porque lo muerde un Rottweiler. Claudio Martínez se llamaba y fue el que trató de ocultar las cámaras de seguridad. Ahora se está haciendo el juicio contra los 4 policías que iban en esos 2 patrulleros. Que dispararon, sí. Uno manejaba, otro disparaba. Uno manejaba, otro disparaba. Exacto. ¿Sí? Son Rubén García, Leonardo de Silape, Manuel Monreal y Mariano Ibáñez. Los 4 están en el banquillo de los acusados en La Plata, un juicio por jurados, donde empiezan a ventilarse muchas pruebas y donde también están hablando, Richard, los abogados. Sí. Porque los abogados de los policías. Toda esta semana de audiencias se inauguró con mucho dolor, con la declaración de los padres de las víctimas, pero también en la puerta de los tribunales hablaron los defensores. Habló el abogado del policía Monreal, por ejemplo. ¿Qué dijo? E hizo declaraciones. Habló puntualmente de una de las víctimas, de Aníbal, el que manejaba el Fiat 147, el dueño del coche. A ver. Escuchemos lo que dijo. Aníbal Suárez los llevó a la muerte, que él fue el que los masacró. También dije que los chicos de 13 años no deberían estar en la calle a esa hora, tenían que ir a la escuela a las 8 de la mañana. Pero lo serio y concluyente, y para cerrarlo, ¿saben qué? ¿Y saben por qué se fugó Aníbal Suárez? Primero porque tenía 3,26 gramos de alcohol en sangre, por eso lo quiso frenar. Pero lo segundo, que ustedes no saben, es que no tenía registro, no tenía seguro, no tenía BTV, no tenía nada. No tenía nada. Entonces, ¿saben qué? Se fugó porque sabe que lo iban a detener. Ahora, si se hubiese detenido, hoy no estaríamos contando la historia que estamos contando e imputando a la policía, porque acá siempre se imputa a la policía, por acción o omisión, siempre imputamos a la policía. Y, si no tenés la BTV, si no tenés registro, la policía te puede perseguir y asesinar. El pelo de decir tantas boludeces. ¿Te pueden matar en la provincia? ¿Es legal eso? ¿No tenés la BTV? O sea, ¿Tenés alcoholemia positiva y por eso te matan? Es decir, la muerte de estos chicos fue a tiros. Pum, 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 pum.
El que tiró y mató es el que este tipo defiende. Hay muchas maneras de ejercer la abogacía. Tratemos de hacerlo con honor. Dentro de todo, a pesar de que se dice que son aves negras los abogados, dentro de todo, es una profesión noble si sacamos a este tipo del medio. Decir la verdad que hacían los chicos Quiero en la decir, calle no a esa hora, sacar- Richard. Decir que hacían estos pibes, la verdad me hace acordar a la dictadura. ¿Por eso los pueden matar? ¿Por estar tarde a la noche en la calle? ¿Te pueden matar porque no tenés la BTV, porque no tenés registro? Siempre vamos ¿Por a ir alcoholemia? Siempre vamos a ir contra la policía. ¿Por qué? Porque es el Estado. El Estado lo único que tiene es fuerza. Y la fuerza es la agencia de seguridad, o sea, las policías. El Estado nos controla. Siempre vamos a ir contra la policía. Siempre. ¿Qué es ir contra la policía? Controlarlos. Y en este caso específico, marcar que estos 4 chicos murieron por balas policiales, ejecutados. Ahora, si a usted le parece que tener 13, 14 años y ir a estar a la noche en la calle es motivo para ser ejecutado, si a usted le parece que no tener los buenos... Bueno, el tema de no tener papeles del auto, o esto o lo otro, le da motivo a una de las versiones por las cuales esta masacre policial de gatillo fácil se produjo. Una es, los pibes vieron cosas que hacían los policías ilegalmente. Que vendían droga, falopa, digámoslo con todas las letras. La otra es, vamos a sacarle a este piojoso, vamos a sacarle unos mangos y obviamente, ¿cómo te vas a escapar de la policía? ¿Cómo te vas a escapar de mí? Soy el dueño de la calle. Te cago a tiro. Y lo cagaron a tiros. Richard, esta semana en el juicio declararon testigos del final de esta persecución y también declaró el hermano de Aníbal, del chico de 22 años que manejaba el auto en el que iban estos amiguitos y que fue asesinado como producto de esta persecución policial. ¿Sabes lo que dijo el hermano de Aníbal? Si te parece, lo repasamos. Porque el hermano de Aníbal contó que un mes antes de la masacre, del 20 de mayo, un mes antes, Emanuel Suárez dice, la policía nos hizo señas de luces y nos llevaron a la comisaría. ¿A quiénes? A Emanuel y a Aníbal, el que fue asesinado en este auto el 20 de mayo de 2019. Ahí nos empezaron a apretar porque teníamos el domicilio en Misiones, que teníamos que pagar una multa para salir. Como no teníamos domicilio en Monte, nos dijeron que iban a dejarnos detenidos. Te estaban apretando. Los estaban apretando. Te estaban apretando. Porque de hecho, Emanuel Suárez va a contar que la cosa no terminó ahí. Esa vez los policías nos pidieron 35.000 pesos para dejarnos ir. No una multa, Richard, ¿eh? No tenés domicilio. Nos pidieron 35 lucas de coima. ¿A usted le parece que pedir 35 lucas de coima merece que los caguen a tiro a los policías? No. Bueno, salir a pasear a la noche, teniendo 13, 14 años, tampoco. ¿Se da cuenta por qué se le cayó el pelo? Les dimos 5.000 pesos, que para nosotros era mucha plata. De hecho, Emanuel en esta declaración, donde sí cuenta que el hermano no tenía la licencia de conducir en orden y no tenía el seguro del auto al día, dice, el auto teníamos que hacer la transferencia y los 5.000 pesos que le dimos a la cana eran los que íbamos a usar para hacer el papeleo. Pero nos coimearon. Por eso el hermano de Aníbal no descarta que esa noche los policías se dieron cuenta de que el auto que andaba dando vueltas era el mismo al cual ya le habían sacado 5 lucas y dijeron, vamos a perseguirlo, lo frenamos, lo apretamos de nuevo y le sacamos unos pesos más. Esta es una hipótesis que hay alrededor del cuádruple asesinato. Suena a poco, a mí por lo menos me parece en lo personal, que terminen asesinando porque no quiere detenerse un conductor al que quieren coimear. Me sabe a poco, ¿por qué? Porque son 4 los imputados del asesinato, porque hay otros 19 que trataron de tapar esto como fuera. Cuando tantos tratan de tapar algo, es porque lo que se está escondiendo es grueso. No es solamente un pedido de coimas. Eso es una interpretación y es la que hacen algunos de los familiares de las víctimas, sí, como la mamá de Gonzalo, sin ir más lejos, que hablaba con nosotros el sábado pasado. Pero esto fue planteado y lo queríamos mostrar ahora, antes de seguir con las declaraciones que hubo en el juicio, como también una respuesta a este abogado, Baqué,
que decía, bueno, ustedes sabían que andaba sin BTV. Sí, los policías que usted defiende, lo que hacían, ellos, sus compañeros, cuando encontraban un conductor en esas condiciones, era coimearlo, no hacer cumplir la ley. Porque el sueldo que les pagan, y el uniforme que les dan, y el arma que les dan, es para que cumplan con la ley. Si encuentran un auto que no está en condiciones, tienen que hacerle la multa, retenerlo si hace falta, labrar la infracción, llamar a la grúa. Escuchame una cosa. Pero esto no es lo que hacían los policías de siempre, monte. estos son policías que ganan 2 pesos con 20. ¿Y cómo tienen a estos abogados? ¿De dónde surgen estos abogados? ¿Quién les paga a estos abogados? O sea, hay una cosa. El enano fascista que se instaló en este país del 76 al 83 fue acá en la capital y fuera de la capital anda dando vuelta todavía. Bueno, dale. Hubo testigos que declararon también esta semana en el juicio que tienen que ver con el episodio final. Ustedes veían recién la persecución del patrullero, después se suma otro al auto de los chicos. El auto de los chicos choca contra un camión. Declararon esta semana el camionero que estaba dentro de la cabina del camión y un vecino. Sí. ¿Y por qué destacamos estas declaraciones? Ahora van a ver, porque este vecino que se llama Ignacio Cataño, estaba a 50 metros del lugar donde choca el auto, dice, después del fuerte estruendo del choque, imagínense lo que habrá sido. No, claro, si el auto quedó destrozado. Veo bajarse al conductor de un móvil policial en posición de tiro, con un arma de fuego en la mano. O sea que no quedó conforme con todo lo que había tirado antes. Pierdo de vista al conductor y escucho una detonación de un arma de fuego. ¿Pero qué? Entre signo de interrogación. ¿Fue a rematar? Los tiros los vimos que fueron durante la persecución. Claro. Se sabe que a Gonzalo, por ejemplo, le acertaron uno de los balazos. Claro. Pero acá están hablando de balazo posterior. Ignacio Cataño dice, no se entendía bien lo que había pasado. Un uniformado que no se acercaba a la escena me dice que eran unos chorros que venían desde el barrio Montemar, un barrio humilde de la zona. El defensor, ¿qué hacemos con esto? Yo veía una montaña de tierra. Cuando veo más en detalle, veo que había 2 cuerpos en la calle y una butaca dispersa. Lo que cuenta es una versión de encubrimiento ya en el mismo momento del hecho. En ese instante, o sea, cuando tiraron, es posible que ya supieran lo que iban a hacer después. Inmediatamente después, al segundo siguiente, que era encubrir. Cataño también aseguró que había 2 móviles en el lugar, los de la persecución, hasta que llegó un Chevrolet Astra negro. Acá había policías también, pero de civil y de mayor rango. De ese auto se bajó quien era el subcomisario Micucci, que está detenido. Y va a ir a juicio por encubrimiento. Fue en el momento al lugar el subcomisario. Inmediatamente. Eso se va a ventilar en otro juicio. Pero ven cómo rápidamente se dispuso toda una organización para tapar lo que había ocurrido, lo que ellos sabían que había sido una ejecución. También declaró el camionero, que estaba durmiendo en el momento en que el auto de los chicos impacta con la parte trasera de su remolque. Lo que cuenta Héctor Menzi es, escuché 4 disparos, claro, los de la persecución, y minutos más tarde siento un fuerte golpe en la parte trasera del camión, el choque. 4 tiros y el auto choca. Fueron 3 estruendos, el silbido de una bala, cuando le preguntan que defina esos 4 balazos, se levantó mucha tierra, yo estaba dormido, corrí la cortina y vi un cuerpo al lado. Hasta ahí todo encaja con lo que ya sabíamos. Pero va a ir un poco más allá, Menzi. En esa situación escuché a alguien gritar, quédate quieto, quédate quieto. Y 2 disparos más. Esto coincide con la declaración anterior de haber escuchado disparos después del choque. O sea, cuando ya estaban todos muertos. Por eso digo, repito ahora con esto la pregunta. Es una pregunta, ¿eh? ¿Lo fueron a rematar? Dice Menzi, me bajé del camión, me fui hacia la trompa para refugiarme. Claro, él escuchaba tiros, no sabía qué estaba pasando. Pude ver que había un cuerpo atrás de la tracción del camión. Escuchaba los gritos de una chica pidiendo auxilio. Seguramente era Rocío, la sobreviviente, que no vamos a identificar, que está presenciando todas las audiencias de este juicio por el asesinato de sus amigos. Dice Menzi, ¿no? En la comisaría me tomaron declaración, estuve ahí hasta las 3 o 4 de la tarde. Esto había sido de madrugada. De la tarde. Él vuelve al camión. Dice, cuando volví ya habían levantado todo. Me decían que lo que yo había escuchado eran contraexplosiones de motos y que no habían sido disparos. Mentira.
O sea, lo que le dijeron a Menzi era una mentira. No, pues Menzi decía, pero yo escuché tiros. Claro, y los vecinos decían desde el primer momento, yo escuché tiros. Y los policías decían, no, fue un accidente, el auto de los chicos se descontroló, chocó contra el camión, fue una tragedia, todos murieron. Los vecinos hablaron de tiros. Sí. Y esta versión de la explosión de las motos, la policía la llegó a dar en público en ese momento. La policía de Monte lo dijo en aquel momento públicamente y se lo dijo también al camionero. Lo que quizás no esperaban los policías es que el camionero fuera tan preciso en separar los disparos en 2 secuencias. Disparos, choque y luego disparos. Ojo, porque eso es, me parece, el final de toda esta persecución. O sea, se persigue, se les dispara sin motivo, se les dispara para ejecutarlos, chocan. Luego del choque se escuchan más disparos, ya son 2 testigos de lo que lo dicen, más disparos, es decir, de acá no sale nadie vivo, una chica se salvó. Sobrevivió Rocío, que sufrió graves lesiones durante ese choque. Ella ha llegado a contar que su amigo Gonzalo, que iba en el auto con ella, le llegó a decir me arde en el momento de la persecución. Cree la propia madre de Gonzalo que era un disparo que le había acertado a Gonzalo y la autopsia, de hecho, después lo reveló. Rocío declaró en cámara Gesell y esa filmación de esa declaración se pasó en el juicio. ¿Qué pasó esa noche? Realmente no lo sabemos. Estamos esperando, obviamente, una condena ejemplar en este juicio, pero también lo que están pidiendo los familiares, que se sepa por qué. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué los policías salieron de cacería de esta manera para matar a 5 inocentes, mataron a 4 y una sobrevivió? Pero en cuanto a los hechos no tenemos ninguna duda, pero absolutamente ninguna duda. Y nos da mucha pena que todavía haya abogados que sigan diciendo arbitrariedades, sandeces, con tal de defender lo indefendible. Defender lo indefendible. Ejecutaron a 4 chicos y una se salvó de milagro. Vamos a un corte y volvemos. Dale. Bien, llegamos al final de Cámara de Crimen, las máquinas funcionan bien, no pasa nada. Así que bueno, vamos directamente a la despedida. Saludos a Murabi, a la familia de Palma, claro que sí, a Agustino por supuesto. Y nada, ci vediamo fra una settimana. Arrivederci.